Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Aquí con un nuevo capítulo de este fanfic, espero y sea de su agrado. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku tenía un Kirk vampiro? O Blood for the Blood God. O su traducción al español Sangre para el Dios de la Sangre. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Ryujin Mao. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 23. A través del fuego y las llamas nacen verdaderos héroes. La semana siguiente transcurrió como siempre para Izuku. La única diferencia que esta vez fue la terapia extraescolar que el vampiro tuvo que tomar. Oundog estaba a cargo de ello, usando su tiempo con el vampiro para hablar sobre los eventos que sucedieron en Osu. El vampiro colaboró con su maestro, respondiendo las preguntas del hombre lo mejor que pudo. Izuku no se arrepintió de su curso de acción en el distrito, y se lo explicó claramente a su maestro. La culpa no estaba en su mente, ni tampoco el arrepentimiento. Por supuesto, algo de melancolía atacaría al vampiro de vez en cuando, pero endureció su determinación y soportó su carga. Lo hacía desde pequeño, no era nada nuevo para él. Los susurros y rumores sobre él habían aumentado entre los pasillos y salas de la UA, el cuerpo estudiantil aún no estaba seguro de qué hacer con él. Sus oídos sensibles podían captar fácilmente los susurros y las conversaciones en voz baja de algunos estudiantes de segundo y tercer año mientras discutían rumores sobre él. Izuku no era alguien que prestara mucha atención a los rumores e hizo todo lo posible para ignorar las miradas de reojo que ocurrían cuando pasaba. La hostilidad era bastante rara, pero el miedo a lo desconocido era una gran fuente de combustible para los rumores, especialmente dentro de una escuela secundaria. Entre sus compañeros de clase, estaba claro que se había producido una división. No diría facciones, pero su clase se había dividido en unos pocos clichés que tenían sus propias maneras. Hubo quienes hablaron tranquilamente con él y no parecían afectados por la casualidad de su lucha contra el asesino de héroes y el Noumu. Todoroki, Uraraka, Tokoyami, Kyouka e Ida. Había quienes no les agradaba el vampiro y no querían tener nada que ver con él o lo toleraban. Bakugou y Yaoyorozu. Y estaban los estudiantes restantes que eran neutrales con él o se mantenían alejados de él. Ese grupo estaba formado por los estudiantes restantes. Decir que había tensión en clase sería quedarse corto, considerando las circunstancias. Izuku nunca fue alguien que comparara o escalara sus dificultades con las de otras personas. Después de todo, la vida no era una competencia para ver quién había sufrido más. Sin embargo, no pudo evitar albergar algunos sentimientos hostiles hacia algunos de sus compañeros de clase debido a este tipo de actitud. Sabía que era mezquino guardar este tipo de rencor contra aquellos que le tenían, justificadamente, miedo, pero al final seguía siendo un humano. Ese tema había sido el tema central de la sesión de hoy con Oundog. Sus sentimientos personales sobre la actitud tanto de sus compañeros como del alumnado hacia él. Fue una de las pocas sesiones de esta semana en las que Izuku tuvo problemas para expresarse. Normalmente el vampiro era bastante elocuente, aunque un poco reservado, con sus palabras y sentimientos. Encontrarse confiando en su lado salvaje para expresar lo que tenía en mente era un sentimiento inusual, ya que Izuku siempre intentaba usar solo su mente racional. El vampiro salió de la habitación donde había estado hablando con Oundog y soltó un suspiro cansado. Se preguntó si Mei todavía lo estaba esperando o si ya se había ido a casa. Ella se mostró bastante entusiasmada al mostrarle algunas piezas de equipo de apoyo que había desarrollado especialmente para él, lo que hizo que el emomante sintiera curiosidad por el equipo. También estaba la cuestión de los exámenes del primer trimestre. El hecho de que la UA fuera una escuela heroica no significaba que tuvieran margen de maniobra para aflojar sus estudios.
Izuku sintió que necesitaba estudiar algunas materias, ya que toda la acción reciente dejaba poco tiempo para asuntos académicos. Podría programar una sesión de estudio con el mecánico para ver si había algo que ella no estuviera segura y ayudarla. Fue una suerte para él que Mei fuera una chica tan conocedora de la tecnología y lograra arreglar su teléfono roto en tan poco tiempo. Tendría que recompensarla con algo especial por su rápido trabajo. El vampiro le envió un mensaje de texto a la chica de cabello rosado, esperando una respuesta debajo de un árbol de sakura. Pasaron unos minutos mientras esperaba, revisando sus correos electrónicos y respondiendo algunos mensajes. 1 mensaje no leído de M-Shield. 2 mensajes no leídos de Uraraka Keijo. Izuku leyó rápidamente el contenido de los mensajes, bastante contento con su contenido. Del chat de Keijo, el mensaje de que la construcción de su casa frente a la playa se había adelantado a lo previsto hizo sonreír al vampiro, sus labios se partieron con una sonrisa que los espectadores definitivamente llamarían espeluznante. El adolescente de cabello verde arregló su rostro, logrando que su rostro regresara a su habitual seriedad. Desde el otro chat, sin embargo, el adolescente verde no pudo contener su sonrisa. Sus colmillos asomaron de su boca mientras Izuku miraba fijamente el contenido del mensaje. Un billete validado para Island para una estancia de 3 días, comida y alojamiento incluidos. Junto con esos ya impresionantes beneficios, también estaba la confirmación de que la genial leyenda de los elementos de soporte echaría un vistazo a su archivo de peculiaridades. El propio David Shield estudiaría True Ancestor. Izuku no podría pedir una mejor oportunidad que esta. Mientras el vampiro se llenaba de alegría ante los correos electrónicos, apareció otra ventana de chat. El mensaje era de Mei, la chica que ya estaba en el apartamento de su madre. Le envió un mensaje de texto diciéndole que estaba en camino, su curiosidad por los artículos que finalmente había terminado creciendo a cada segundo. El viaje en tren de regreso a casa fue tranquilo, Izuku usaba su capucha constantemente para evitar ser reconocido. Un buen número de periodistas ya habían intentado acercarse a él, algunos más insistentes que otros en sus esfuerzos por intentar entrevistarlo. El vampiro agradeció al cielo que la dirección de su madre nunca se hiciera pública, de lo contrario estaba seguro de que su ya reducido horario de sueño se reduciría a nada. Al llegar a casa, el vampiro arrojó su mochila en el sofá y se dirigió a la cocina, deseando saciar su sed con un poco de sangre. Desde que drenó el Nounmu al lado, la sed de Izuku había estado sedada. La sensación de saciedad persistió por un tiempo, el propio vampiro se preguntaba si regresaría con venganza o si se mantendría así de suave. Abrió su mini refrigerador y tomó 2 bolsas de sangre, su número habitual sería hasta 5 en días difíciles como este, y hundió sus colmillos en las bolsas de plástico, vaciándolas del contenido carmesí. Sus oídos captaron los sonidos de Mei acercándose, el adolescente de cabello verde ya esperando que la chica lo golpeara como un misil balístico. Contrariamente a sus expectativas, Mei se acercó tranquilamente a él, llevando consigo una maleta metálica. Hola, Zuku. La chica mecánica lo saludó, acercándose a acariciar su pecho y darle un pequeño beso en los labios. Izuku la abrazó, deseando extender el beso por un rato más. Estuvo a punto de lograrlo, pero la chica fue la que se separó de él. Ven, quiero mostrarte los bebés en los que he estado trabajando para ti. Ella agarró su corbata y lo arrastró ligeramente hasta la sala de estar. La curiosidad de Izuku hizo que el vampiro aceptara en silencio y esperara la revelación. Había visto fragmentos de los planos de Mei, pero nada que realmente pudiera señalar lo que ella había estado diseñando. El vampiro tenía sus sospechas, pero nada realmente concreto. Ahora que Mei finalmente había completado lo que había estado construyendo, no podía esperar a que la chica lo revelara. Mei colocó el estuche sobre la mesa de café, desabrochó los pestillos en el frente y levantó lentamente la parte superior de la maleta, Izuku sentado a su lado, quitándose su propia bata escolar y aflojándose la corbata, y mirando los artículos cuidadosamente colocados sobre espuma. Sus ojos verde esmeralda se abrieron, Izuku miró a Mei con una mirada preocupada. Colocó su mano derecha sobre la izquierda de la chica, algo de tensión en su rostro. Mei, ¿son estos? Sus preguntas flotan en el aire, los ojos de Izuku vuelven a los artículos dentro de la maleta abierta. Sería imposible para Izuku no reconocer los elementos, por difíciles que fueran. Armas. El vampiro no era un loco militar por lo que los modelos o nombres específicos eran desconocidos para él, pero de alguna manera podía identificarlos.
Las armas ya eran raras en Japón, más aún en la era de las peculiaridades, pero la policía todavía las tenía y algunos héroes profesionales usaban armas de fuego. Izuku no era un héroe profesional. Demonios, apenas era un aprendiz. Sí. Yo, las diseñé basándose en armas de fuego reales, y le prometí a Power Loader Sensei que las registraría adecuadamente en la base de datos del gobierno. Él accedió a dejarme construirlas bajo las condiciones de que asumiera toda la responsabilidad por su uso y dile por qué los construí. Mei habló tímidamente, y aunque este normalmente sería el momento en que su lado más sádico / burlón estallaría, Izuku solo podía mirar con preocupación entre Mei y el estuche que contenía las armas. Era completamente diferente, la sensación de poseer una espada y ahora la posibilidad de poseer un arma. Noté algo acerca de tus poderes, Izuku. Realmente no tienes opciones de largo alcance que no aprovechen tu sangre. Todos esos movimientos que has escrito en tus cuadernos usan algo de tu sangre y eventualmente puedes quedarte sin ella. O se debilita. Es una de las razones por las que eres tan bueno en las distancias cortas y por la que desarrollaste sistemas de cierre de brechas tan eficientes. Mei continuó con sus explicaciones, su mano sosteniendo firmemente la de Izuku. La niña giró su rostro para mirarlo, sus pupilas en forma de vista se cerraron en su rostro. Cada vez que un villano tuvo igual o mejor destreza en espacios reducidos que el tuyo, te lastimaste gravemente. Yo, no quiero eso. Puede parecer cobarde o no original, pero hice esto para que no lo hagas. No siempre necesitas acercarte o usar tu sangre. Comenzó a darle palmaditas en la espalda, apoyando su cabeza contra su pecho. Era consciente de sus defectos. Era algo en lo que había estado tratando de trabajar. Por eso había desarrollado Flash Step y por eso entrenaba tan incesantemente para poder usar Warp de la manera más eficiente posible. Para evitar hacerse daño y traer a casa noticias problemáticas. Deseaba nunca poder hacer que su madre o Mei se preocuparan por él. Había fracasado innumerables veces en ese frente, pero aún así trabajó duro. Parecía que no era suficiente, ya que Mei se encontró acorralada en este tipo de esquina. Le encantaba trabajar en sus ideas y proyectos originales, buscando siempre la inspiración y no la imitación del arte de otras personas. Izuku volvió los ojos para mirar las armas, con una clara vacilación en su rostro. Movió sus manos para tomar a Mei por sus mejillas, tocando su frente contra la de ella. Gracias por ellos. Los atesoraré y los usaré bien. Encontró que las palabras fluían naturalmente de él, y ya no dudaba en mostrar sentimientos por ella. Mei le sonrió y lo abrazó nuevamente. Pasaron algún tiempo así, pero la chica parecía estar un poco impaciente con él. Bueno, ¿no vas a probarlos? Ella le preguntó con entusiasmo reflejado en todo su rostro. Izuku sonrió ante su entusiasmo, pero hizo como que puso los ojos en blanco casi como para señalar su ubicación. Eso hizo que el mecánico pusiera un poco de puchero. No necesitas disparar ahora, pero al menos podrías agarrarlas. Prueba cómo se sienten, pruébalo. Al menos usa las fundas y mira cómo se ven. Ahora que ya habían hablado de los temas pesados, Mei consideró apropiado hablar de cosas interesantes, para aclarar el estado de ánimo. Izuku soltó un suspiro, pero se levantó del sofá y se acercó al estuche. Ahora que el impacto inicial de ver armas de fuego se había disipado, se sintió algo emocionado ante la perspectiva de empuñar un arma de verdad. Tener una espada como Newtege era emocionante, pero un arma era un asunto totalmente diferente. Sin embargo, Izuku respiró hondo y lentamente agarró una de las dos armas de fuego del estuche. Parecía una pistola que había visto en algunas películas antiguas de la guerra, algo que normalmente empuñaban los estadounidenses. Se sentía pesado, el olor del metal y el aceite era algo a lo que estaba un poco acostumbrado, ya que después de todo tenía que darle mantenimiento a su espada, pero era una sensación nueva y extraña al sostener el arma de fuego. Mei comenzó a señalar detalles del arma, enseñándole cómo cargar el cargador y todos los detalles de esta arma. Es una pistola semiautomática y debería ser bastante fácil de limpiar y mantener. Debería tener un retroceso bastante bajo y el mecanismo de seguridad es sencillo. El cargador de esta tiene capacidad para 10 balas y una en la recámara, y hice todo desde cero. ¿Cómo se siente? Mei le explicó con entusiasmo, viendo a Izuku intentar acostumbrarse al peso y la sensación del arma en su mano. ¿Tiene un nombre o algo así? Preguntó, tratando de sostener el arma como si hubiera visto hacerlo a Sniper Sensei. Mei asintió hacia él, entregándole un cargador vacío y haciendo clic en el seguro. Lo construí usando los esquemas correspondientes.
No tiene un nombre específico, pero el modelo se llama M1911. Mientras hablaba, Izuku memorizó el nombre, de manera lenta y segura, mientras la niña lo guiaba, descargando el cargador vacío y depositando el arma nuevamente en el estuche. La mirada de Izuku se dirigió a la segunda arma del estuche. Era de un bonito color gris plateado, el cuerpo de un revólver inconfundible. El cilindro que albergaría 6 balas, el atrevido diseño del arma todo y el cañón algo largo y grueso. Era algo diseñado tanto para potencia de fuego como para intimidación. El diseño del arma era una combinación perfecta de lo antiguo y lo moderno, la parte frontal del cañón, junto con el cilindro, se movía hacia abajo para revelar las recámaras donde se colocarían las municiones en lugar del diseño habitual donde el cilindro sería expulsado hacia un lado para recargando. Escogió el revólver, un arma más pesada que su homóloga anterior. Mientras inspeccionaba el arma, Mei lo abrazó por detrás y apoyó la cabeza contra su hombro derecho, mirándolo mientras jugueteaba con el arma de fuego. Ese está hecho a medida. Lo diseñé para potencia de fuego pesada y tomé en consideración algunos de tus poderes al hacerlo. Este también es más experimental, ya que no estaba seguro de si mis características podrían usarse. La pistola es más estándar, algo más común y corriente, pero esta es realmente una bebé según mi corazón. Explicó Mei, señalando algunos detalles del revólver. Es cierto que Izuku capturó algunos de los detalles más finos de este proyecto hecho a medida. 2 líneas negras recorrieron el largo del cañón hasta su final, el adolescente no fue lo suficientemente valiente como para mirar dentro del peligroso extremo. Seguramente habría más sorpresas, pero por ahora Izuku volvió a colocar el arma dentro del estuche y lo cerró. Yo, no sé qué decir, Mei. Gracias. El vampiro habló, mostrándole una sonrisa a la niña. Mei floreció de alegría, sacando un pequeño plano de debajo de la caja. Te enamorarás de mí aún más cuando los pruebes. No te preocupes por quedarte sin municiones. Puedo hacerlos fácilmente en la clase de taller. Oh. También recordé la mejor parte. Incluso puedes usar tu propia sangre como municiones. Como sugirió Mei, Izuku frunció el ceño ante la sugerencia. Realmente no había pensado en tal perspectiva. Bueno, no del todo. Tenía su Blood Spear Burst, pero fuera de eso, Izuku no había pensado en tal cosa. Lo que podría parecer una tontería ahora, que esencialmente era una fábrica de balas por su cuenta, pero antes de darse cuenta podía tomar factores peculiares por su cuenta, usar su sangre como proyectiles requería demasiada concentración y delicadeza cuando eran jabalina/lanza. Tamaño, mucho menos cuando se intenta darle forma de bala. Estaba a punto de poner a prueba la teoría, pero antes de que pudiera, Mei le puso otro juego de cajas en las manos. Los miró y descubrió que los artículos que había dentro eran su asignación de municiones. Solo se me permitió hacer 30 balas para la pistola y 18 balas para el revólver cada mes, así que por favor no las dispares demasiado rápido. Power Loader Sensei todavía está indeciso acerca de ellas, así que por favor ten cuidado con su uso. Tengo algunos otros proyectos en los que quiero trabajar para entregárselos, así que espero con ansias. Explicó Mei, poniendo sus manos detrás de su espalda y quedándose quieta, esperando algo. Izuku colocó las cajas con las municiones sobre el estuche con sus nuevas armas y le dio un beso a la chica, ahuecando sus mejillas para mantener su cabeza en su lugar. Ella gimió durante el beso, tratando de meter la lengua dentro de su boca. El vampiro interrumpió el beso, haciendo que Mei se quejara y le pusiera mala cara. Él le sonrió, dejando en un segundo plano la idea de crear balas con su propia sangre. ¿Qué? ¿Esperabas algo más? Preguntó en tono burlón, observando a la chica retorcerse en el lugar. Atsume permaneció en silencio, pero estaba claro que efectivamente esperaba más. Izuku tarareó, recostándose en el sofá para relajarse. Sus manos le indicaron a la chica que se uniera a él, y así lo hizo, recostándose sobre su cuerpo y compartiendo algo de calor con él. Comenzó a dejar pequeños besos en su cuello, sus manos recorrieron lentamente su espalda baja y sus caderas. Sus colmillos provocaban ligeramente la piel mordida, pero no perforante. Mei soltó un cálido suspiro, presionando su cuerpo aún más contra el hemomante. La temperatura entre los dos comenzó a aumentar, su respiración se hizo más profunda a medida que la emoción comenzó a aumentar aún más. Estos últimos días el dúo no había tenido la oportunidad de tener intimidad ya que la escuela había estado golpeando con tanta fuerza las espaldas de los estudiantes. Ahora que tenían algo de tiempo juntos, Izuku quería ponerse al día. Hola cariño, he vuelto.
Mama Midoriya anunció su entrada en la puerta principal, cortando el ambiente anterior de inmediato. El dúo no se movió de su lugar, Mei enterrando su cabeza contra el pecho del vampiro y haciendo todo lo posible para obtener repentinamente una peculiaridad de invisibilidad. El vampiro respiró hondo y giró la cabeza para ver a su madre entrar al apartamento y pararse en la puerta, con una sonrisa engreída plasmada en su rostro mientras miraba a los adolescentes. Perdón por molestar, susurró Inko, poniendo una mano delante de su boca para tratar de ocultar, no realmente, la expresión engreída que tenía. Se dirigió a la cocina silbando una melodía de buen humor. El vampiro suspiró y giró la cabeza para mirar a Mei. La chica había estado esperando encontrar su mirada, su rostro sonrojado por la vergüenza en lugar de la emoción. Fue en momentos como este que el vampiro esperaba que su casa frente a la playa ya estuviera terminada. Amaba a su madre con todo su corazón, pero maldita sea, se molestaba cuando le bloqueaban la polla. Oye, ¿podrías mirar eso? Yo, el niño de aspecto espeluznante, preocupado por tener sexo con mi novia. Reflexionó para sí mismo, acariciando la cabeza de Mei y abrazándola más cerca de su cuerpo. Al día siguiente, Izuku fue a UA más temprano para registrar sus nuevos artículos de soporte y evitar una situación problemática. Se dirigió a la sala de profesores, sosteniendo con cuidado el estuche metálico. Llamó a la puerta de madera y esperó el permiso, que recibió de alguien que claramente tenía falta de sueño. Aizawa-sensei, seguro, reflexionó Izuku mientras entraba a la habitación. Su suposición era correcta, en su mayor parte. El héroe sigiloso se podía encontrar en una esquina de la habitación, dentro de su capullo calentito y mirando perezosamente algunos papeles, mientras estaba en el suelo. Sin embargo, no estaba solo en la habitación, ya que Midnight y Cementos también estaban allí revisando su trabajo. Los profesores lo miraron, le ofrecieron asentimientos de reconocimiento y regresaron a su trabajo. Izuku le devolvió el asentimiento, llevando su estuche cerca de su maestro de salón. Aizawa miró a Izuku y sus ojos cansados permanecieron más tiempo en el estuche que llevaba Izuku. El profesor volvió a mirar al adolescente, que ya esperaba una explicación. Niño problemático, ¿una explicación? Izuku prefirió simplemente poner la maleta sobre lo que suponía era la mesa de Aizawa. Después de depositar el objeto sobre la mesa, el vampiro le ofreció al maestro un trozo de papel que Mei le había dado antes. Aizawa agarró lentamente el papel, sus ojos recorrieron las palabras y permaneció en silencio por un momento. El profesional del sigilo bajó el papel junto con los que le quedaban, cerró los ojos y resopló molesto. ¿Sabes cómo usarlos? Izuku asintió. Tengo algunos conocimientos sobre su uso, pero también estaba pensando en pedirle instrucción a Sniper Sensei. Su respuesta hizo que el profesor soltara un gruñido. ¿Qué significaba el ruido? Solo Dios lo sabía. Teniendo en cuenta que el vampiro no estaba envuelto como una momia o bajo la aterradora mirada de su maestra que cancelaba sus peculiaridades, Izuku tomó el ruido como algo parecido a la aprobación. Tendremos un ejercicio especial de clase heroica esta semana, así que si planeas usarlos, obtén la instrucción adecuada pronto y obtén un pase de sniper. Además, las finales del primer trimestre se acercan, así que asegúrate de estudiar. Sé cosas. He estado un poco agitado, pero si necesitas asesoramiento o cualquier otra cosa, ya sabes a quién buscar. Aizawa comentó en su estilo informal. Izuku asintió y salió del salón para ir a clase. Cuando el vampiro se fue, Aizawa dejó escapar otro suspiro, esta vez más audible. Sus compañeros de trabajo miraron al hombre, y Cementos sabía que pedir demasiado solo empeoraría el estado de ánimo de su compañero héroe profesional. Medianoche, por otro lado, estaba más que feliz de molestar al hombre. Parece que alguien se está preocupando demasiado por su hijo. Si tuviera que adivinar, diría, bromeó la heroína con clasificación R, haciendo que Aizawa se levantara de su posición y abandonara los confines de su saco de dormir. Ahora no, Kayama. No necesito esto tan temprano en la mañana. Exclamó el profesional, sentándose en la silla frente a su escritorio e inspeccionando los elementos del interior. Abrió el estuche y tarareó, revisando las armas. Kayama Nemuri, también conocida como Midnight, se levantó de su espacio de trabajo y se dirigió pavoneándose hacia el escritorio de Eraserhead. Ella se apoyó en su hombro de manera perezosa, presionando sus senos contra su espalda y revisando descaradamente el contenido de la maleta de Izuku. Aizawa movió lentamente sus ojos para parecer molesto por la invasión de su espacio privado por parte de la mujer.
Afortunadamente, recuperó su espacio personal cuando la heroína barra maestra se alejó del caso con los ojos muy abiertos. ¿Son esos? Preguntó Nemuri con clara sorpresa, mirando a Shota con los ojos entrecerrados. Aizawa asintió, mostrando una sorprendente familiaridad con las armas de fuego mientras deslizaba la corredera de la pistola, cargaba uno de los cargadores vacíos e inspeccionaba el arma en su totalidad. La caja de municiones tenía balas reales. El hombre sin afeitar reflexionó por un momento sobre la idea de dejar que el vampiro tuviera balas reales como esta. El niño es lo suficientemente inteligente como para no señalar estas cosas descuidadamente, y Power lo haré responde por él. También tiene bastante tendencia a meterse en situaciones problemáticas. Puntos para él por traerlos aquí primero en lugar de simplemente despedirlos durante el entrenamiento de repente. Veamos primero cómo le va con las balas de goma, luego veremos. Aizawa golpeó algunas notas adhesivas con el nombre de Izuku en las cajas de municiones antes de guardarlas en uno de sus cajones. Se levantó de su escritorio y se dirigió hacia uno que tenía un sombrero de vaquero. Buscando a tientas en los cajones del escritorio, Aizawa encontró uno de ellos cerrado con llave. Suspirando, el profesor se arrodilló junto al escritorio y sacó algo de su bolsillo. ¿Vas a hacer eso mientras te observamos y pretendemos que esto no está sucediendo? Preguntó Kayama, esperando conseguir la colaboración de su compañero profesor. Se molestó cuando Cementos simplemente arregló su montón de papeles y salió de la habitación. Para ser un bloque de hormigón vivo, el hombre era ciertamente ágil. ¿Tienes algo que agregar a esta conversación, Eraser? El profesional refunfuñó en voz baja, finalmente abrió el cajón y lo abrió. Del interior, Aizawa sacó algunas otras cajas pequeñas, todas vibrando con el leve sonido del metal chocando con el metal. ¿En serio solo le estás quitando balas a Snipe? No sabía que eras tan travieso al hacer cosas por tu protegida. La heroína intentó una vez más hacer enojar a Shota. El hombre puso los ojos en blanco ante la declaración de su compañero maestro. Snipe lo sabe, le envié un mensaje de texto hace un momento. Si el profesional mentía, era una de las peores que Midnight había oído. Y créanle, había escuchado algunas verdades a medias terribles, tanto de los estudiantes como de los villanos a los que se había enfrentado. Eso, o Aizawa realmente tenía una cara de póker barra voz de póker de nivel dios. Lo cual ella no descartaría la posibilidad, ya que él había ganado una buena cantidad de apuestas cuando los maestros hicieron su reunión mensual para algunos juegos. Claro, lo haces. La heroína sabía que tratar de hablar con Aizawa cuando él no deseaba que le hablaran era un desafío. Uno que, honestamente, tenía pocas posibilidades de ganar, a menos que lo molestara con algún encanto femenino. Lo que, a su vez, lo enojaría y, con suerte, le dejaría algo de información con la esperanza de sacarla de su caso. Era una táctica que lo había visto usar innumerables veces cuando su futura esposa, la señora Hoke, venía de visita o cuando se conocieron debido a alguna circunstancia. Nemuri realmente quería verlos juntos, aunque solo fuera para limpiar la taza mala que Eraserhead llevaba consigo constantemente. Le mataría al hombre afeitarse y verse presentable de vez en cuando. Sin embargo, ella se estaba desviando de sus pensamientos originales. La mujer recogió sus propias cosas para prepararse para su clase. Necesitaba preparar a esos niños de 1C para su lección. La heroína salió de la habitación y se despidió del profesional con sus esfuerzos. Dios sabía que lo necesitaría si Shota llamara a Midoriya su hijo problemático. Ese término cariñoso estaba reservado solo para unos pocos estudiantes. A los últimos que recordaba se les había cambiado el título por uno que sonaba mejor. Los tres grandes de UA ciertamente sonaban mucho mejor que los tres niños problemáticos de Aizawa. La campana que terminó la lección de inglés de Present Mic hizo eco, lo que permitió a los estudiantes soltar gemidos de cansancio y prepararse para el almuerzo. Algunos ya estaban saliendo de la clase para comer, dejando solo unos pocos rezagados. Entre los que se quedaron atrás, Izuku fue uno de ellos. El vampiro estiró los brazos hacia arriba y estiró el cuello hacia un lado para dejar escapar un crujido y un resoplido de alivio. Sacó una caja envuelta en tela de su mochila y su comida de hoy fue un bento casero de ciruelas encurtidas y arroz, con una guarnición de filete de caballa al vapor, ensalada y un poco de sopa de miso. Para colmo, también trajo un termo lleno de su nutrición especial. El vampiro había estado evitando la cafetería estos días, un poco molesto por la cantidad de susurros que resonarían cuando él estuviera presente allí. Para evitarlo, preparaba sus propias comidas en casa y las llevaba.
La comida de lunch rush era increíble, pero también había algo bueno en comer tu propia comida. No era un maestro de cocina, pero confiaba en sus comidas sencillas, siendo el omurice uno de sus mejores platos. Mei nunca cocinaba, ya que el vampiro estaba seguro de que si permitía que el mecánico permaneciera solo en su cocina aunque fuera por un corto periodo de tiempo, seguramente regresaría a un espectáculo infernal, ya que la maquinaria intentaría cazarlo. Por su mera existencia. Dejando a un lado los pensamientos oscuros sobre los terribles futuros y muebles de la ciencia ficción, Izuku también tomó algunos libros a un lado para revisar algunos contenidos. Era bastante fácil para él comer y estudiar al mismo tiempo, los zarcillos de masa oscura y los tentáculos de sangre que podía crear eran miembros temporales bastante útiles. Hubo, desafortunadamente, el efecto secundario de que parecía que un horror lovecraftiano había surgido en clase y parecía listo para devorar las almas de los vivos y luego destruir la realidad tal como la conocían los humanos, pero bueno. ¿Qué es la vida sin algún horror cósmico que te asuste? Terminando su comida, Izuku siguió revisando sus notas y leyendo parte de su material, cuando el sonido de pasos llamó su atención. Normalmente los ignoraría, después de todo, había innumerables estudiantes en el edificio de la escuela, pero sus sentidos lo alertaron de una presencia familiar. También estaba el aroma a lavanda que ocultaba los toques de humo de tabaco, un olor que le resultaba familiar al asociarlo con esta persona. Hirou Kyoka. La chica se acercó a Izuku lentamente, con pasos medidos y cuidadosos. El vampiro se preguntó qué quería la chica, cerró su cuaderno actual y giró la cabeza para encontrarse con los ojos de Kyoka. Ella le dedicó una sonrisa tímida, casi reprendiéndose a sí misma por pensar que podría escabullirse del vampiro. Hola. Izuku saludó a la chica. Kyoka acortó la distancia y se sentó encima de un escritorio frente a Izuku. Se las arregló para evitar que sus ojos vagaran por el valle muy atractivo de los suaves muslos de la chica, ya que la altura de las mesas en la clase hacía que cuando Kyoka se sentara en ellas, sus ojos estuvieran en un ángulo perfecto para echar un vistazo. Oye, ¿ahora estás recurriendo a esconderte en la clase? La chica bromeó un poco con sus buenos modales, el vampiro lo tomó de buena manera mientras guardaba su lonchera vacía. ¿En qué puedo ayudarte, Kyoka-san? Preguntó el vampiro, ignorando su pequeño golpe en su lugar para almorzar. La niña permaneció en silencio por un rato, respiró hondo y luego decidió hacer su petición. Entonces, estaba pensando, tus calificaciones están a la altura de las de Yaomomo y esas cosas, y necesitaba algo de ayuda en historia de héroes modernos y álgebra. Con los exámenes del primer trimestre acercándose, necesito un poco de ayuda sobre eso y me preguntaba si tienes algún consejo para entrenar, ¿puedes ayudarme? Preguntó el pano rockero en tono tímido, haciendo que se encendiera esa pequeña chispa de sadismo dentro de Izuku. Sus labios dibujan una sonrisa, pero el vampiro logró mantenerse bajo control. Adoptó una postura pensativa, deslizándose las manos bajo la barbilla para sostener la cabeza mientras miraba a la chica. Kyoka se retorció un poco bajo la intensa mirada del vampiro, ya construyendo algún comentario atrevido en su mente para responderle cuando él abrió la boca. Parecía que Izuku había estado cambiando del habitual estado de ánimo tranquilo de un niño a un bromista tranquilo que no perdería la oportunidad de hacer una broma o burlarse de ella por algunas cosas menores. Casi diría que le gustó el cambio, excepto que normalmente era ella a quien él se había fijado en burlarse. Claro, eso no será ningún problema. Izuku habló, calibrando la reacción de su compañera de clase. La chica casi soltó el comentario sarcástico que había estado formulando, solo para que su mente procesara la información y una sonrisa floreciera en su rostro. ¿En serio? Quiero decir, si tienes cosas que hacer, lo entiendo. No es necesario que te saltes tus cosas por mí. Izuku asintió con una sonrisa también presente en sus labios. Sí, no habrá problema. Envíame un mensaje con tu horario libre y programaré algo adecuado. Explicó, sintiendo el acercamiento de otras personas de regreso al salón de clases. Tomó un sorbo de su petaca para saciar un poco su sed, chasqueando los labios para desvanecer el tinte carmesí que quedaba. La puerta corrediza de la clase se abrió para revelar el auto denominado Baku Squad. El grupo estaba formado por aquellos que habían sido recogidos por Bakugou durante el evento de caballería y aquellos a los que les importaba poco su humor, los adolescentes que rondaban al chico explosivo incluso cuando él continuamente maldecía y se quejaba de su presencia cerca de él.
Kirishima, Kaminari, Zero, Asido y Toru entraron a la habitación junto con el explosivo rubio ceniza, sus ojos naturalmente atraídos hacia los dos que ya estaban dentro del lugar. Asido inmediatamente corrió a encontrarse con el vampiro y la chica rockera, con su sonrisa engreída plasmada en todo su rostro. Oh, ¿qué tenemos aquí? ¿Estamos interrumpiendo algo importante? ¿Podemos volver más tarde si quieres? La chica de piel rosada comenzó su perorata, haciendo que Hirou gruñera ante la otra chica muy animada. Mientras eso sucedía, Kaminari y Kirishima intercambiaron miradas, la pelirroja se preguntaba si el adolescente eléctrico tenía algo que decir. Denki se enfurruñó, haciéndose el tranquilo mientras intentaba espiar discretamente la conversación de sus vecinos. A Bakugou claramente no le molestaba la charla idiota, en su muy adornada opinión, y se trasladó a su asiento. Que resultó ser el escritorio en el que Kyoka había estado sentada. Muévete, orejas colgantes. Tu trasero está en mi lugar. Con toda la sutileza de una locomotora de vapor, Bakugou anunció su presencia al trío. Hirou lo miró con ojos molestos, pero para evitar que Katsuki comenzara una de sus peroratas, dio un pequeño salto desde su mesa. Ahí está, Majestad. Con sarcasmo denso en sus palabras, la chica se alejó del siempre tan agradable bombardero. El chico se burló, pero tomó asiento sin ningún problema y sacó su teléfono para no tener que lidiar con los demás. No es que su deseo fuera concedido, ya que Kirishima pronto se acercó a él. Eso no fue muy varonil, Bakugou. Un hombre varonil siempre está dispuesto a dejar que una chica ocupe su asiento. Y las malas palabras están prohibidas. Predicó Kirishima, cruzando los brazos sobre el pecho y asintiendo para sí mismo, sintiéndose bien por haber difundido la palabra del hombre varonil. Katsuki chasqueó la lengua y puso los ojos en blanco hacia la pelirroja. ¿Qué carajo dijiste, pelo de mierda? ¿Qué carajo eres ahora, mi vieja bruja? Esta perra quiere sentar su flaco trasero. Puede elegir su propia maldita mesa para sentarse. Respondió el atacante, claramente indiferente a la mirada enojada del rockero. Estaba a punto de replicarle a la chica, pero se encontró bajo un segundo par de ojos. Ranuras carmesí dentro de charcos de negrura como la tinta. Sus propios orbes rojos miraron firmemente a la mirada del vampiro, desafiando al monstruo a hacer algo. La tensión aumentó cuando los dos pesos pesados de uno, mantuvieron sus miradas fijas el uno en el otro, lo único que dispersó el estado de ánimo acumulado fue el sonido de la puerta corrediza abriéndose una vez más. Yao Yorozumomo entró a la sala junto con Ida, los dos intercambiaron consejos de estudio cuando notaron el estado de ánimo de la clase. La joven heredera instantáneamente se calló, dejando a Tenya hablando sola hasta que miró a la clase. Midoriya-kun. Justo la persona que estaba buscando también. El adolescente con gafas se dirigió hacia el vampiro, aparentemente no afectado por el estado de ánimo actual de la clase, y comenzó a moverse y cortarle los brazos como si fuera un robot. Estaba teniendo una conversación esclarecedora con Yao Yorozusan sobre nuestra clase, y noté que algunos de nuestros compañeros parecen tener algunas dificultades al estudiar para ciertas clases. Como compañeros académicos de primer nivel, es nuestro trabajo ayudar a esos estudiantes. Con dificultad para mejorar sus calificaciones y limpiar sus actos. Algunos estudiantes se quejaron ante la mención de las calificaciones, dolorosamente conscientes de sus problemas en lo que respecta a sus estudios. La UA parecía tener una alegría bastante sádica al acumular tareas además de sus clases y entrenamiento heroicos habituales, lo que para algunos de los estudiantes menos entusiastas / diligentes significaba calificaciones más bajas. Aizawa Sensei particularmente les clavó con fuerza en el cráneo el objetivo de lo académico en sus vidas. Izuku dejó que su mirada se detuviera sobre el bombardero por un momento, moviendo sus orbes ahora verde esmeralda sobre el adolescente más alto. El vampiro rápidamente desvió su mirada sobre la mecedora, viendo un poco de vergüenza pintar sus rasgos. Solo pensé que yo mismo necesitaba empezar a estudiar antes de que se me acumularan las tareas. Con los primeros semestres próximamente, no me importaría ayudar a quien tenga problemas con algo, siempre y cuando pueda ayudar. Declaró Izuku, viendo a Kyoka soltar un suspiro de alivio. Asido, Kirishima y Kaminari gritaron de alegría, la chica de piel rosada se lanzó hacia Momo y abrazó a la chica. Entonces, necesitamos tener a Yao Momo con nosotros. Ella es la número 1 en la clase en la mayoría de las materias. Los elogios de la bola rosa de emoción llamada Mina Asido hicieron sonrojar a la belleza de cabello negro.
Momo intentó transmitir los elogios como algo que cualquiera podría hacer con suficiente esfuerzo. Mina intensificó su abrazo, poniendo la mayor parte de su peso sobre la chica más alta y comenzó a suplicar en un tono infantil. Por favor, por favor, por favor. Ayúdanos, oh gran Momo-sama. Dedicaremos nuestras humildes vidas a nuestra diosa. Mientras Mina endulzaba a Momo con algunos buenos elogios y lamiendo botas, Kaminari se arrodilló en el lugar y comenzó a orar, Kirishima pronto a su lado, ofreciendo su interminable servidumbre. Bueno, si no es una molestia para nadie, podemos usar mi casa para esta sección de estudio. Prepararé té y algunos refrigerios apropiados para que podamos concentrarnos en lo que todos necesitan mejorar. La heredera parecía estar encantada ante la perspectiva de invitar a sus compañeros de clase, la fantasía de amistad hacía que la niña casi brillara de felicidad. Izuku comenzó a masajear su cuello con torpeza, preguntándose si debería reventar la burbuja de alegría que la chica había construido para sí misma. Su relación con la chica se había estancado en una relación de tolerancia. Ella solo hablaba con él cuando era absolutamente necesario, y recibir una invitación para estudiar en su casa era algo fuera de la necesidad absoluta que ella misma se había fijado. Se preguntó si la chica se había dado cuenta del hecho por sí misma, pero considerando que todavía estaba en la nube 9 después de la lluvia de elogios que había recibido, el vampiro optó por quedarse callado por ahora. Después de la escuela, podría pedir hablar con ella con la excusa de trabajar como presidente/vicepresidente estudiantil. Podría no agradarle, y estar bajo la ilusión de que él era un demonio plagado de lujuria que quería beber su sangre virgen, pero Momo era demasiado seria para evitar asuntos/trabajo relacionados con los estudiantes. Kyoka le envió un gesto de asentimiento, ante lo cual él parpadeó ligeramente. La chica punk puso los ojos en blanco y le articuló un gracias. Después de unos minutos más, el resto de la clase regresó y luego Aizawa apareció para llevárselos a la tortura, clase de heroísmo del día. El vampiro salió del salón de clases de Undo y estiró sus extremidades entumecidas, revisando su teléfono para asegurarse de que la rica heredera no lo dejara solo. Sorprendentemente, la niña respondió su mensaje de texto y confirmó que lo estaba esperando en la biblioteca. Se dirigió hacia ella, contento de que la chica fuera dócil y comprensible, o eso imaginaba. Cuando llegó a la biblioteca de Wa, la arquitectura moderna del lugar hizo que el vampiro se preguntara si estaba en una biblioteca o en un hotel caro de clase alta, sus ojos escanearon la biblioteca casi vacía. El olor a cera para madera y papel prensado lo puso algo nostálgico, sus días solo en la escuela secundaria pasaron rápidamente por su mente, un sentimiento melancólico hizo que el vampiro suspirara para sí mismo. Respiró hondo y su nariz percibió un olor a sangre. No fue suficiente para estimular su sed, diablos, ni siquiera lo suficiente como para ser algo así como un corte de papel. Sin embargo, todavía estaba allí, un aroma familiar que el vampiro casi podía saborear en su boca y uno de los factores peculiares que había descubierto sus secretos. Siguió el olor, consciente de a quién pertenecía. Izuku encontró a la niña en un rincón aislado de la biblioteca, con algunas pilas de libros a su alrededor en una mesa de café mientras ella también leía el contenido de un libro de química. El vampiro tosió, atrayendo la atención de la chica hacia él. La niña cerró el libro con un ruido sordo, colocándolo sobre la mesa y dirigiendo su mirada hacia él. Midoriya-san. La heredera lo saludó cortésmente, aunque se podía detectar cierta hostilidad en su tono. Izuku ya sabía cantar una canción, todo lo que tenía que hacer era bailar con su melodía. Yaoyorozu-san, buenas noches. Entonó su voz y mantuvo una cara de póker, tratando de evitar una discusión ruidosa o problemática dentro de la biblioteca. Siguió de pie, incluso cuando había espacios disponibles algo lejos de la chica, mientras la mantenía dentro de una distancia que pudiera oírla. La chica mantuvo su mirada fija en él, frunciendo un poco el ceño al ver que el vampiro mantenía la distancia. Ella también mantuvo su mirada alejada de sus pupilas, consciente de sus poderes hipnóticos. El adolescente de cabello verde puso los ojos en blanco, cerró los párpados y afinó su sentido auditivo. Su oído se volvió sensible, el vampiro ahora podía incluso escuchar los rítmicos latidos del corazón de la heredera. Ligeramente elevada, ¿está nerviosa? Reflexionó, extrañando un poco la gama de expresiones que podía leer en el rostro de la chica. Tendría que hacerlo con su ritmo cardíaco y lo que podía escuchar en su tono, así como con cualquier otro olor que liberara inconscientemente. ¿Estás cómodo ahora? Preguntó, conteniendo el sarcasmo.
Pareció ser efectivo, ya que los latidos del corazón de Momo disminuyeron a un ritmo normal. Tosió un poco para aclararse la garganta, el vampiro escuchó el movimiento de la ropa mientras arreglaba su posición sentada. ¿Y bien? ¿Por qué me llamaste aquí? Sospecho que tiene algo que ver con los eventos que sucedieron antes en clase. Tu excusa de asuntos relacionados con el trabajo fue pobre en el mejor de los casos. Dijo Yao Yorozu en su tono habitual. El vampiro asintió, manteniendo los ojos aún cerrados. De hecho, sabía que era una excusa mediocre, pero al final parece haber funcionado. Después de todo, estás aquí. Señaló Izuku, notando el pequeño grito ahogado que salió de la chica. La curiosidad se apoderó de mí, lo admito, pero todavía no explica por qué me has llamado aquí. Izuku asintió una vez más hacia ella. Sé que me tienes miedo, Yao Yorozu-san. No te molestes en intentar negarlo. Puedo olerlo en ti. Realmente no podía, pero ella no lo sabía. Su sentido del olfato era bueno, pero aún no a ese nivel. No sé por qué, y para ser honesto, no me importan tus razones. Como Iida-kun sugirió ayudar a nuestros compañeros de clase, acepté y tú ofreciste tu propia casa para el asunto. Solo quiero asegurarte que no te pasará nada malo ni a ti ni a ninguna de las otras chicas. Dijo, pero el siguiente ruido hizo que el vampiro dudara de su propia audición. Yao Yorozu se burló. La recatada y apropiada princesa del Yao Yorozu se burló de él. Si a Izuku no le sorprendiera, diría que estaba impresionado con ella. Las palabras son baratas y abundantes, mi gorilla-san. Te permitiré tener acceso a mi casa, pero en el mismo segundo en que actúes fuera de conducta sentirás la furia de la familia Yao Yorozu cayendo sobre ti. Admito que el intelecto es genial, pero no te sientas especial. Simplemente debes ayudar a nuestros compañeros de clase, cualquier intento de hablar dulcemente o seducir será corregido en el acto. Las declaraciones de la muchacha fueron firmes, y en el silencio de la biblioteca sus palabras resonaron con fuerza. Izuku asintió, consciente de que, al igual que con Ibarashi y Ozaki, intentar chocar contra la chica no funcionaría. Muy bien. Optó por una respuesta breve, desconfiando de su propia boca para no traicionarlo y soltar las palabras que realmente deseaba decir. Pasitos de bebé, Izuku. Pequeños pasos. Cantó para sí mismo, calmando la ira que burbujeaba en su mente. El tono de Yao Yorozu implicaba que ella todavía creía que sus fantasías inventadas sobre él eran verdad, pero él no podía fluir contra el mar de sus convicciones actuales, de lo contrario destruiría su progreso actual y dañaría su relación no solo con la heredera, sino también con ella. Hirou. Honestamente, estaba bien con mantener esta relación de solo trabajo con la chica de cabello negro. Sin embargo, ella era la mejor amiga de Kyoka-aki y la tensión entre Izuku y Momo inevitablemente provocaría tensión entre él y Kyoka. Prefería no ser él quien arruinara sus pocas amistades por la mala sangre. Es mejor reparar el puente actual que quemarlo todo. Una vez completado el asunto de su visita a la casa de Yao Yorozu, el vampiro le dio la espalda a la chica y le dijo adiós con la mano. Después de que él salió de la biblioteca, la belleza de cabello negro soltó un suspiro tenso y sus manos soltaron una taser oculta de sus manos. No me dejaré engañar por palabras melosas, mi gorilla. Llegó el viernes para los estudiantes, la perspectiva de menos académicos y más actos heroicos levantó el ánimo de toda la clase 1A. Parecía que hoy sería algo parecido a una prueba de rescate, en la que Aizawa permitiría a los estudiantes tomar sus disfraces de héroes y dirigirse a los campos de entrenamiento Gamma. Cuando Izuku tomó su propio caso, notó la mirada de su maestro sobre él. El vampiro se volvió para mirar al hombre a los ojos, cuestionando la razón por la que el profesional se concentraba en él. Aizawa mantuvo su silencio por un tiempo, resoplando una vez que sintió que su adolescente no retrocedería. ¿Recibiste esas lecciones extra con Snipe mientras hablábamos? Me han presentado los conceptos básicos de todo. No haré trucos en el corto plazo, pero la intimidación debería funcionar bien. Después de todo, no es un juguete. Erasereat permitió que una de sus raras y espeluznantes sonrisas deslizara sus labios en una sonrisa psicótica. No eres un niño problemático. Comentó el profesional, acercándose al adolescente. Golpeó la caja metálica con los nudillos. Dado que ese es el caso, no te importará que haya cambiado las balas reales por unas de goma, ¿verdad? Izuku negó con la cabeza y le devolvió una sonrisa con colmillos a su maestro. No me importa en absoluto, señor. Las balas de goma duelen bastante por sí solas.
Ve ya a los casilleros, niño. El profesional también negó con la cabeza, esta vez de manera bastante educada. Además, dile a ese mocoso Atsume del 1H que envíe tus balas reales a mi escritorio hasta el segundo orden. Lo digo en serio, chico. Hasta que sepa que puedo confiar plenamente en ti con esas cosas que no puedes hacer. Camina con fuego real. Una cosa es que tengas una espada y la otra es un arma de fuego. No hagas que me arrepienta de esto, mi gorilla. La segunda mitad de la conversación adquirió un tono más serio. Uno al que Izuku también respondió de manera seria. Sí, señor. Con eso, Izuku se dirigió al vestuario masculino. Todavía estaba lleno con sus compañeros de clase poniéndose sus equipos, el vampiro se apresuró a vestirse también. Quitarse el uniforme escolar y ponerse el equipo limpio lo hizo feliz. Era extraño de describir, pero el peso de su disfraz se sentía bien en su espalda. Y ahora que tenía adicciones, no pudo evitar sentirse mareado. Terminó de abotonarse su camisa blanca de manga larga reforzada y su chaleco, y ahora recogió los arneses de funda para sus nuevas armas. Había dos, ambos sintéticos y de color negro. Una de las fundas iba en su cadera derecha mientras que la otra estaba atada justo sobre el lado izquierdo del pecho, irónicamente justo encima de su corazón. Cargó el 1911 con un cargador, confirmando el hecho de que Aizawa Sensei había reemplazado sus municiones reales con balas de goma, ya que sus puntas de metal previamente teñidas de cobre ahora eran de un color azul duro. Izuku rápidamente metió dos cargadores más en sus bolsillos y enfundó la pistola, vistiendo su abrigo y ocultando el arma de la vista. Terminó de abotonarse el abrigo y agarró el revólver. Como había practicado un poco con Snipe, recargar el revólver no fue tan difícil de hacer. Sería problemático seguir cargando bala por bala en el arma, de ahí la razón por la que Mei también había fabricado algunos cargadores rápidos. Se preguntó si siquiera los necesitaría, considerando que su revólver tenía una recámara que Mei describió como balas Kasure 454, que según la chica serían más que rivales para la mayoría de las cosas que intentarían hacerle daño. Ella lo llamó cañón de mano. Investigó un poco sobre el tema y los resultados lo asustaron incluso a él. Incluso ahora con balas de goma, Izuku se sintió reacio a llevar consigo la poderosa arma. Al final, todavía cargó las balas y enfundó el revólver en la funda del pecho. No sabía si fue suerte, pero parecía que ninguno de sus compañeros lo vio enfundar las armas, ni parecieron percibir su portación oculta. Izuku normalmente haría uso de Blink para llegar al campo de entrenamiento, pero vio a Uraraka y Tsuyu hablando con Iida en el pasillo, aparentemente esperando a alguien. Mientras caminaba cerca del grupo, el trío lo saludó. Izuku-kun. Hola, mi gorilla-chan. Mi gorilla-kun, es bueno ver que tu disfraz no resultó dañado. Se acercó y saludó a todos con la mano. Hola. Su saludo provocó una risa por parte de la morena. El grupo, ahora de 4 personas, continuó su camino hacia los campos de entrenamiento. ¿Hay algo gracioso en mi saludo, Uraraka-san? Preguntó el vampiro con una ceja levantada, mirando a la chica de cabello castaño con sus pupilas verdes. Logró controlar sus risas, mirando a su amiga rana antes de devolver sus cálidos ojos marrones al marco de Izuku. Realmente no lo sé, Izuku-kun. Es solo que por la forma en que lo dices, parece casi como si estuvieras a punto de iniciar algún negocio o convertirte en diplomático de repente. Yo simplemente, lo encuentro realmente divertido. Explicó la amante del mochi, Tsuyu a su lado asumiendo una pose pensativa y asintiendo a la explicación de su amiga mientras miraba a Izuku desde sus botas hasta la cabeza. El vampiro parpadeó, tratando de encontrar la supuesta energía divertida en la explicación de las chicas. Como el punto aún se le escapaba, recurrió a Iida para que le ayudara a intentar encontrarle sentido. Cuando el adolescente más alto no fue de ayuda, el emomante se contentó con hacer reír a las chicas, fuera cual fuera el motivo. Tsuyu decidió tirarle un hueso. Es solo que, mi gorilla-chan, siempre eres tan serio y aparentemente siempre actúas como un hombre serio, pero solo dices cosas simples. El contraste entre esos extremos lo hace divertido, al menos para mí. Es casi como Iida-kun, pero es demasiado rígido. Contundente como siempre, la niña ranita entregó su mensaje con su habitual cara sonriente y loca que hacía que leerlo fuera un desafío. Ahora eso hizo pensar a Izuku. Una partida de póker entre él, Shoto, Tsuyu y Aizawa Sensei sería una partida desafiante. Tal vez si pudiera convencer a Cemento Sensei para que se uniera, podrían convertirlo en un partido de profesionales con cara de póker.
Dejando a un lado sus pensamientos sobre los juegos de cartas, Izuku señaló a Tsuyu. También podrías hacer del papel un acto decente y heterosexual, Tsuyu-san. Tu franqueza puede ser sorprendente para aquellos que no lo esperan, y tu linda voz puede transmitir un mensaje impactante sin siquiera pensar en ello. Eso pareció funcionar, ya que la niña rana pareció quedar atónita ante sus elogios por su habilidad de actuación. Sus mejillas se sonrojaron, Tsuyu evitó su rostro por un momento. Uraraka por otro lado logró mantener su sonrisa, aunque el vampiro no pudo detectar nada de la dulzura anterior que había mostrado. Ida pareció estar de acuerdo con su evaluación, lo que hizo que el vampiro cuestionara el casi cambio de humor de la morena. Tsu-chan tiene una linda voz, ¿eh? Eso hizo que Izuku cuestionara aún más a Uraraka. Los errores de acento solo ocurrieron entre los Urarakas en algunas ocasiones. O estaban entre familiares y amigos cercanos, extremadamente felices por algo o enojados por algo en particular. Ahora, Izuku no era un experto en personas o relaciones, pero conocía a la chica de cabello castaño y gravedad frente a él. Era difícil enojarla y tenía bastante buen control de su acento cuando estaba en la escuela, lo que hizo que el vampiro considerara la última opción como la única disponible. Ella estaba enojada. Y considerando que Tsuyu estaba ocupado apartando la mirada de él y caminando delante del grupo, Ida encontró la necesidad de ampliar la explicación de sus palabras anteriores sobre la niña rana, Izuku se quedó con una niña mochi enojada. Ahora podía simplemente ignorar a la niña y su repentino ataque de ira, considerando que había visto gatitos hacer miradas más malas, y Uraraka parecía tan intimidante como un tazón de helado de vainilla, pero el vampiro optó por enfrentar a la niña de mejillas hinchadas. Vamos, Uraraka-san, no hay necesidad de enojarse por algo tan menor. Dijo, esperando apaciguar a la niña. Sus palabras, sin embargo, parecieron tener exactamente el efecto opuesto a su intención cuando el puchero de la chica aumentó y parecía lista para lanzarlo a la órbita. Ahora bien, ¿cómo iba a salir de esta? Iba a decir algo más, pero el moreno lo cortó antes de que pudiera hacerlo. No pensé que Izuku-kun fuera este tipo de cazador de faldas. ¿Vas a lanzar cumplidos a las chicas hasta que una se enamora de ti? No te tomé por un mujeriego, Izuku-kun. La morena arrojó bastante calor sobre el vampiro, la ira infantil tiñó su voz en ese tono. Ese tono que tenían los niños pequeños cuando estaban enojados, pero no podían explicar por qué estaban enojados. Infantil o no, todavía no era algo que el vampiro fuera a aceptar. Cerró la distancia entre él y la chica, haciendo que ella tuviera que mirar hacia arriba para poder mirarlo a los ojos. Eso hizo que ella se calmara inmediatamente, aunque aún se podía ver fuego en sus ojos. Ahora sé que mi apariencia puede dar miedo, Uraraka-san. Sin embargo, llamarme mujeriego es sobrepasar bastante los límites de mi tolerancia. Su voz era profunda y firme, el vampiro asegurándose de que el mensaje llegara a la chica. Ella se estremeció, pero él aún podía sentir desafío ya que Uraraka todavía quería discutir su punto. ¿Qué te pasa? Siempre estás mirando a otra chica y no has dicho nada lindo sobre mí en mucho tiempo. La alegre chica le gritó en un susurro. Ella se dio cuenta de lo que dijo e inmediatamente cerró la boca con las manos y evitó sus ojos. ¿Por qué dije eso? Ahora va a estar súper enojado conmigo. La chica se reprendió mentalmente, casi huyendo para encontrarse con los otros dos. Antes de que pudiera, el vampiro logró sujetarla por la muñeca. ¿Es por eso que estás enojado? Preguntó en un tono neutral, su molestia por sus palabras anteriores se disipó con bastante facilidad. Dudó un poco, sin estar seguro de si lo que iba a decir sería verdad o simplemente una proyección de su ego. ¿Estás celoso? Si su cara no estaba roja antes, ahora estaba segura de que estaba haciendo su mejor imitación de un tomate, sus mejillas ardiendo salvajemente y su estómago hecho un nudo. Sin embargo, no pudo encontrar en ella el deseo de negar su pregunta, convirtiéndola en una afirmación. Punto. El silencio entre ellos hizo que el sonrojo que cubría sus rostros fuera aún más obvio. Izuku soltó la muñeca de la chica y su caminata llenó lo que sería su conversación. El vampiro no estaba seguro de qué decir en este tipo de situación. Uraraka tampoco. Se rascó la nuca, apartó la mirada de la chica y trató de encontrar una solución para su situación actual. Pasaron unos momentos más y la distancia hasta el campo de entrenamiento se acortó rápidamente. El vampiro giró su cabeza hacia ella una vez más, aclarándose la garganta para llamar la atención de Uraraka, pero la chica ya estaba actuando según su propia idea.
Eres un tramposo, Izuku-kun. Haces que las chicas se sientan raras y luego no haces nada más, haciéndolas preguntarse mil cosas en sus cabezas y luego no actúas en base a ninguna de ellas. ¿Qué se supone que debo hacer con estos pensamientos extraños, Uraraka jaló al vampiro por la solapa de su abrigo y susurró las palabras cerca del oído derecho de Izuku, su aliento caliente le hizo cosquillas y le provocó escalofríos por los brazos. Bebiste mi sangre una vez, y eso me hace desear volver a hacerlo, pero nunca la pides, incluso cuando la necesitas. Todo está revuelto en mi cabeza, y creo que soy yo el raro. Cuando quiero que lo hagas de nuevo. Un gruñido bajo resonó dentro de la cabeza de Izuku, el emomante se quedó en silencio por el repentino acto del moreno. Ella soltó su abrigo y se apresuró a huir de él, alcanzando rápidamente a Ida y Tsuyu. Eso dejó atrás al emomante, el vampiro sintiendo que le picaban los colmillos con la familiar sed que surgía cuando estaba cerca de Mei. El futuro es extrañamente brillante para nosotros, un ser que prospera en las sombras. ¿Qué tal probar otra vez a esa chica, maestro? Seguramente ese no humo no fue suficiente. Solo un poco estará bien, ¿verdad? El adolescente ignoró a su inquilino encerrado, su lado salvaje soltó una risa gutural que se desvaneció cuando el vampiro llegó al campo de entrenamiento. Por suerte, todos los de su clase ya habían llegado. El vampiro hizo un recuento rápido, tratando de dejar la conversación con Uraraka en un segundo plano por ahora. Vio a su maestro, el héroe profesional que lucía una cara cruel mientras sostenía su teléfono cerca de su oreja. Eraseread resopló, sosteniendo el dispositivo contra su oreja apoyándose en el hombro izquierdo, sus manos recorriendo su rostro mientras intentaba mantener una apariencia de calma debido al hombre tonto que se hacía llamar maestro. All-Might lo había vuelto a hacer. Independientemente de lo que estuviera haciendo el héroe de temática estadounidense, terminó usando el tiempo que podía estar en su forma heroica / músculo y ahora no podía pararse frente a los estudiantes para dar la conferencia que se suponía que debía dar. A Aizawa le molestó muchísimo. La falta de compromiso del héroe rubio para ser maestra fue impresionante por derecho propio. All-Might no programaba sus clases, siempre se apoyaba en el resto del personal para sacarlo de situaciones problemáticas y parecía que la mayor parte del tiempo el hombre estaba más ocupado erizándose el pelo y brillando los dientes en lugar de aprender a manejarse. Un maestro para estos adolescentes. El profesional del sigilo intentó con todas sus fuerzas no liberar una ola de intenciones asesinas a su alrededor, controlando su ira y contactando a otro profesional. Afortunadamente, su contacto se recuperó casi instantáneamente. Vlad hablando. Respondió la voz al otro lado del teléfono. Aizawa gruñó, pasando una mano por el puente de su nariz. Hola Vlad, soy yo, Eraseread. Necesito un favor. El maestro que se suponía supervisaría la lección de 1 a hoy no puede venir, y no soy exactamente un especialista en rescate. 13 todavía se está recuperando de su está herido, así que si pudieras ayudarme, te haría un favor. Necesito una actividad para mis mocosos para hoy. El profesor titular de 1B silbó, riéndose entre dientes en su teléfono. ¿Tener un favor tuyo? Cuenta conmigo. Dame unos minutos para que mi clase comience a funcionar. Mis mocosos han estado algo inquietos durante un par de días. Aún podemos salvar el ejercicio original, solo agrega algunas peleas y los mocosos se entretendrán solos. Tan pronto como Vlad confirmó su presencia, Shota cortó la llamada. Un gemido de cansancio salió del profesional vestido de negro, quien sacó un paquete de melanina de uno de sus muchos bolsillos ocultos y vació su contenido con una velocidad impresionante. Luego de soltar otro suspiro el profesional llamó la atención de sus alumnos. Escucha, porque no me repetiré. Ha habido un cambio de planes, All-Might no podrá venir hoy, así que tendremos una actividad conjunta con la clase 1, Vlad King. Calentamiento y espérenlos. Yao Yorozu, mi gorilla, diríjanlo y conozcan a los estudiantes entrantes. Casi como si hubiera terminado con la vida misma, el profesional simplemente se dejó caer en su lugar actual y se hizo un ovillo para dormir. Izuku buscó al presidente de la clase y encontró a la chica ocupada hablando agradablemente con Hirou. Se dirigió hacia ellos, sus botas hacían algo de ruido mientras caminaba sobre grava. El campo de entrenamiento Gamma era una instalación industrial, llena de muchas fábricas y plantas químicas. Si sus pensamientos eran correctos, el ejercicio probablemente sería atravesar el lugar sin dañarlo, ya que las plantas químicas eran terrenos altamente peligrosos. Mientras caminaba más cerca de la heredera y la chica rockera, el dúo notó su acercamiento.
Kyoka lo saludó con la mano y sonrió mientras Momo miraba hacia un lado. Hola, Kyoka-san, Yaoyorozu-san. Hola Izuku. Buenas tardes Midoriya-san. Un saludo normal y tibio en el mejor de los casos. Lo aceptaría, especialmente después de su última conversación con la heredera de cabello negro. Kyoka-san, ¿te importa si tomo prestado al presidente de la clase por un tiempo? Necesitamos que todos se estiren, ¿ya escuchaste, Aizawa-sensei? Señaló el vampiro, viendo a Hiro asentir. El rockero saludó a los dos y se movió para hablar con otros grupos, dejando al dúo solo. El vampiro miró a la chica más alta y vio que ella todavía evitaba su mirada. Algo de irritación amenazó con aparecer en su rostro, pero el emomante se controló. No hagamos que esto sea más incómodo de lo necesario, ¿verdad? Es solo una guía para algunos ejercicios de calentamiento, nada en lo que preocuparse. La heredera asintió, se recompuso y respiró hondo. Bien. ¿Continuamos? Yo ayudaré a las chicas, tú instruyes a los chicos. Momo habló y comenzó a acercarse a las hembras. Izuku puso los ojos en blanco, pero no hizo más comentarios. Afortunadamente, algunos de los chicos ya estaban haciendo estiramientos, lo que facilitó el trabajo de Izuku. Pasaron 10 minutos e Izuku ahora podía escuchar los pasos de la otra clase acercándose a su grupo. Detuvo sus estiramientos a medio hacer, ya bastante estirados, y buscó entre los cuerpos a aquellos a quienes conocía. Afortunadamente, Kendo destacó bastante con su disfraz de héroe. El vestido azul kipao y la mascarilla parecían combinar perfectamente con su cabello naranja y sus orbes verde azulado, haciendo una combinación casi irresistible para él si no la miraba fijamente. La niña parecía haber sentido su mirada sobre ella, mientras giraba la cabeza para buscarlo también. Sus ojos se encontraron, los orbes de la chica se abrieron un poco por la sorpresa antes de que ella comenzara a caminar hacia él. Izuku asintió hacia ella, buscando a Yaoyorozu para que las chicas se conocieran y saludaran como compañeras presidentas de la clase. La encontró ayudando a Ochako a estirarse, la morena claramente molesta por la división casi completa que estaba siendo obligada a hacer. Momo-chan, no creo que pueda ir más allá de esto. Es demasiado. Uraraka se quejó, jadeando un poco para intentar olvidar parte del dolor que recorría sus medias. Desafortunadamente para ella, Yaoyorozu parecía sordo a sus quejas. Uraraka-san, esto es por tu propio bien. La flexibilidad es algo que necesitamos para nosotros, así que cuanto antes te acostumbres a esto, mejor. La heredera de cabello negro explicó y empujó la parte baja de la espalda de la niña para ayudarla a completar la división. Ochako estaba a punto de quejarse una vez más, sin embargo, su gracia salvadora llegó en la forma de su amigo vampiro. Como estaban en el suelo haciendo el estiramiento, el vampiro los siguió con su altura. Yaoyorozu giró para ver quién se había acercado a ellos, casi estremeciéndose al ver el abrigo del emomante. Midoriya-san, ¿en qué puedo ayudarte? Preguntó la heredera mientras se levantaba y ayudaba a Ochako a ponerse de pie. La morena miró a su amiga mientras masajeaba sus propias medias para aliviar algo de la tensión allí. El vampiro permaneció en silencio, pero se movió unos centímetros hacia un lado para darle a la chica más alta una vista de la clase que se acercaba. Momo tarareó en reconocimiento y comenzó a caminar frente a él para saludar a los estudiantes entrantes. Izuku miró a Uraraka, con una pregunta silenciosa en su rostro hacia la chica. Uraraka se sonrojó bajo su mirada, evitando sus ojos y llevándose una mano a la cara, mordiéndose un dedo para evitar soltar un chillido. Rápidamente miró a Yaoyorozu, viendo que la chica todavía estaba a mitad de camino, y se volvió hacia Ochako. ¿Quieres unas almohadillas térmicas para el dolor más tarde? No te levantarás de la cama mañana si no las usas. Le ofreció ayuda a la chica, llevando la conversación anterior a lo más profundo de su mente. Ochako parpadeó y notó que tenía algo de rojo en las mejillas, pero estaba haciendo todo lo posible para ayudarla. La niña respondió con una sonrisa. Me gustaría mucho, Izuku-kun. La oferta de su ayuda fue aceptada, se giró y descubrió que Momo había alcanzado a Itsuka y a una adolescente rubia vestida con un traje bastante elegante como disfraz. Izuku había escuchado algunos comentarios sobre él volando por la clase justo después del festival escolar, algo sobre que el chico estaba celoso o antagónico hacia ellos por alguna razón.
Había tenido una conversación con Shiozaki Ibara durante su pasantía con el GESO donde la chica también había mencionado su nombre, pero hasta ahora Izuku tenía muy pocos detalles sobre el adolescente, aparte de esa vez en la que se había enfadado con Izuku después de su victoria sobre la vid. Niña de pelo. Por lo tanto, el vampiro decidió reservarse el juicio hasta hablar completamente con el niño. Al acercarse al grupo, el emomante se preguntó un poco por qué Olmig no estaba presente para dar la lección. Erasereat Sensei aún no había dado una razón por el cambio repentino en las actividades de la clase, llegando incluso a llamar a su clase hermana para hacer de su entrenamiento un esfuerzo conjunto. Por el rabillo del ojo, Izuku pudo ver a Vlad Sensei hablando con Aizawa, los dos lo suficientemente lejos como para estar fuera de su alcance auditivo. Al final, Izuku se encogió de hombros. Sus reflexiones no tendrían fin si se detuviera y se preguntara por qué el máximo héroe de Japón no estaba presente. Tal vez tuvo que ver con la supuesta lesión que tuvo el profesional de temática estadounidense, o podría ser otro asunto completamente diferente. Lo importante sería que se centrara en su presente. Caminando más rápido, pronto llegó al grupo de 3 representantes de la clase. Hola. Dio su saludo estándar, viendo a Kendo devolverle una agradable sonrisa mientras Monoma decía que ponía una fachada de caballero. Buenas tardes, mi gorilla Izuku-san. No he tenido el placer de conocerte realmente antes fuera de alguna competencia amistosa y, por lo tanto, me gustaría extender mis más maravillosos saludos a un compañero vicepresidente de la clase. Kendo-san estaba conociendo al presidente de su clase, y debo decir que su clase debe sentirse verdaderamente bendecida de ser dirigida por una persona tan increíble como Yaoyorozu-san. Monoma saludó a Izuku con modales que el vampiro solo había oído en las elegantes y divertidas novelas televisivas nocturnas de su madre. El otro adolescente incluso se inclinó hasta la cintura, con una mano cuidadosamente colocada sobre su pecho mientras terminaba su reverencia y le ofreció a Izuku una sonrisa bien practicada. El vampiro rápidamente miró a Kendo, la chica lucía una sonrisa irónica y una mirada incómoda en sus ojos. Para evitar conflictos innecesarios entre las clases, Izuku decidió responder de la misma manera. Extendió una mano, asegurándose de que sus garras fueran cortas y desafiladas, para saludar al adolescente rubio. Buenas tardes, Monoma-san. Es un placer conocerte para esta clase conjunta y esperamos tener una lección productiva con todos ustedes. Sé que tenemos nuestras diferencias, pero trabajemos duro para que podamos mejorar. Izuku evitó hablar demasiado cortésmente, para evitar sonar condescendiente, o demasiado familiar, para evitar sonar grosero, habiendo aprendido la lección hace mucho tiempo cuando usó el discurso Keigo con Yaoyorozu. Nosotros también estamos muy agradecidos por haber sido ayudados por alguien del calibre de Yaoyorozu-san. Sé que la propia clase 1B debe estar agradecida por tu guía sobre ellos. Monoma mantuvo su rostro amable, tomando la mano de Izuku y sosteniéndola firmemente mientras intercambiaban saludos. El emomante no dejó que su rostro se notara, pero sintió una extraña estática cuando su piel tocó la del hombre frente a él, un largo eco de un rugido sonó en la parte posterior de su cabeza. El adolescente rubio sonrió y soltó la mano del peliverde, girándose hacia el presidente de su clase y señalando uno de sus muchos relojes. ¿Cómo pasa el tiempo, verdad? Kendo-san, debemos irnos. Parece que Blay y Aizawa-sensei han terminado sus conversaciones. Yaoyorozu-san, mi gorilla-san, nos veremos pronto. Cortando a la chica artista marcial antes de que tuviera tiempo de hablar con el vampiro, Monoma se llevó a la chica y dejó a Izuku y Momo solos. La heredera parecía complácida de haber conocido a los otros miembros de la clase, su tensión por estar cerca de él se olvidó en su mayor parte mientras se dirigían hacia sus compañeros de clase. Aizawa y Bladkin ahora comenzaban a explicarles el nuevo ejercicio que estarían haciendo. La carrera para que ningún niño se quede atrás consistiría en un desafío sencillo. Los 3 integrantes de un equipo debían llegar a la meta para ganar. Los equipos podían interferir con sus adversarios, pero el objetivo principal de la carrera era llegar a la meta con todos los miembros lo suficientemente sanos como para poder realizar su trabajo de rescatar a un VIP. A veces, los héroes se veían obligados a correr desde largas distancias hasta puntos aún más lejanos para rescatar a las personas y, por lo tanto, debían tener resistencia para afrontar el desafío. También necesitaban poder cooperar con otros héroes para alcanzar su objetivo, trabajando juntos para aliviar la carga de un solo héroe. Después de todo, los números eran poder.
Para aumentar aún más el desafío para los adolescentes, las clases serían mixtas y los equipos de 3 se seleccionarían de cualquiera de los cursos. Una vez formados los 13 equipos, 3 equipos se enfrentarían entre sí para competir. Por suerte para Izuku, su equipo acabó estando formado íntegramente por miembros de su clase. Uraraka Ochako y Hirouki Ouka. El gruñido detrás de su cabeza nunca cesó. Formó un círculo con las 2 chicas, con la esperanza de poner en marcha un plan. Desde entonces, sus oponentes eran el equipo Monoma. Neito Monoma, Setsuna Tokage y Kirishima Eihirou. Y equipo Kendo. Itsuka Kendo, Pon Itsunotori y Ten Yayuida. Sería necesario elaborar rápidamente un plan para ganar para garantizar sus posibilidades de victoria. Izuku inmediatamente aumentó el flujo de sangre a su cerebro, sus ojos ya se habían convertido en el estado que inducía miedo por el que era conocido en todo el mundo. Las chicas lo miraron y esperaron una respuesta. Les ofreció una pregunta. ¿Tiene algún desarrollo nuevo para sus peculiaridades, nuevos elementos de apoyo o habilidades que adquirió durante sus pasantías? Kyoka levantó las manos hacia él, mirándolas hacia atrás y mostrándole 2 accesorios parecidos a micrófonos en sus muñecas mientras sus conectores también apuntaban a sus botas. ¿Estos servirán? Preguntó con algo de descaro en su voz. Izuku sonrió, mirando a Uraraka. La chica mostró una postura de lucha, algo mucho mejor de lo que recordaba haber visto en el festival escolar. Detalles, por favor. Lo más rápido y breve posible. Los 3 equipos se prepararon, con el objetivo de localizar a Aizawa Sensei, el VIP, y alcanzarlo para completar el rescate carrera. El vampiro ya había desarrollado un plan semidecente para llevar a cabo su misión de búsqueda y rescate de manera efectiva, pero sintió que algo casi salía de él. El gruñido llegó a su propia garganta, y Izuku lo contuvo con fuerza para evitar de avergonzarse al azar. Recordó algo ahora. ¿No estaba la peculiaridad de Monoma relacionada con copiar momentáneamente las peculiaridades de otras personas, siendo un requisito el contacto directo con la piel? El vampiro dejó que su cabeza se disparara hacia donde podía ver al adolescente rubio, sintiendo su bestia interior haciendo sonar los barrotes de la jaula dentro de su mente. Ha surgido un farsante entre nosotros. Desafía el orden de la naturaleza con una mera imitación. Cretino. ¿Cómo se atreve a intentar copiar la gloria de un verdadero ancestro? El lado salvaje de Izuku mantuvo los rugidos dentro de su cabeza, el vampiro apretó la mandíbula para evitar soltar un gruñido y mantener algo de calma. Ahora que la bestia interior había sido despertada del estupor inducido por la comida de antes, los ya agudos sentidos de Izuku ahora aumentaron aún más. Podía oler a alguien casi como él. No totalmente igual, ya que no habría nada como ancestro verdadero en este mundo, pero podía sentir el olor de alguien con la peculiaridad de poder compartir un sentido de parentesco. Después de que ese individuo se sometiera a su poder, ya que era necesario establecer un orden por aquí, de lo contrario las cosas podrían convertirse en violencia sin sentido. Una rápida bocanada de aire apuntó los aterradores ojos de Izuku hacia un grupo. Sus alumnos ignoraron a todos los que no tenían conexión con el olor del otro adolescente, hiperconcentrándose en un individuo particular de la clase 1B. Un adolescente físicamente imponente cubierto de pelaje marrón que llevaba gafas de sol y un collar alrededor del cuello, con 2 colmillos asomando desde la mandíbula inferior. Izuku aún no había conocido al otro chico, pero un presentimiento del vampiro casi lo hizo mostrarle su propio par de colmillos al adolescente. Izuku no era alguien que cayera en sus instintos más básicos y mostrara hábitos llenos de testosterona como un animal, pero necesitó una fuerza de voluntad considerable para apartar su mirada del joven cubierto de piel y concentrarse en su tarea actual. Uraraka y Hirou, inevitablemente, habían notado su estado de ánimo y le enviaron miradas llenas de preocupación. Hizo a un lado sus preocupaciones y afirmó que sería mejor que se concentraran en el rescate. Una bocina de aire sonó fuertemente para indicar el inicio del ejercicio, lo que provocó que los equipos entraran en frenesí. Bueno, casi todos los equipos. Izuku y su grupo permanecieron en su ubicación exacta, el vampiro cruzándose de brazos y esperando algo. Uraraka lo tocó a él y a su ropa, aliviando a ambos del control de la gravedad sobre ellos y haciendo que el vampiro flotara en el aire. No sin precauciones, por supuesto, cuando un zarcillo de sombra salió de sus botas y se enganchó alrededor de una de las manos de Ochako, la chica efectivamente sostuvo a Izuku en el aire casi como si fuera un globo.
Sería una visión un tanto cómica, si no fuera por la extraña forma en que la zona de los hombros de la ropa del hemomante comenzó a moverse, casi como si algo estuviera tratando de brotar de ella. Mientras Izuku estaba en el aire, Kyoka se ocupó de su propia búsqueda. Colocó sus dos nuevos elementos de soporte en el asfalto, conectó sus gatos y se concentró. Le resultaba difícil distinguir claramente entre tantos sonidos, pero su técnica de campo de ondas sonoras de sonar estaba configurada. Sin embargo, eliminar el ruido blanco tomó tiempo, por lo que todavía tenía mucho que mejorar. Comenzó con una búsqueda en un radio de 1 kilómetro, enviando un flujo constante de latidos de su corazón en alta frecuencia para intentar localizar a su maestra. Su movimiento tomó algo de tiempo para configurarse, pero una vez que bloqueó la ubicación del VIP, estarían precisamente encima de ella, en lugar de tener que depender de tácticas radicales. Hubo cierta interferencia, ella apenas había comenzado a controlar este movimiento después de todo, pero con su ayuda su equipo sabría la ubicación no solo del VIP, sino también de sus oponentes. Despejó el primer radio e inmediatamente comenzó a trabajar en la construcción de la frecuencia para expandirla a otros 2 kilómetros. Algo de sudor comenzó a acumularse en su frente, siendo difícil concentrarse en usar este tipo de técnica. Hirou estaba a punto de soltar una segunda ola cuando sintió un golpe en su hombro. Abrió los ojos, sin darse cuenta del momento en que los había cerrado, y miró a Uraraka, preguntándose por qué la chica la había llamado. Izuku está cambiando de táctica. Esa fue toda la explicación que la morena le ofreció al pano rockero, lo que hizo que Kyoka chasqueara la lengua con molestia. No es que a Ochako pareciera molestarle, tirando del zarcillo de sombra para derribar al vampiro sin cortar el efecto de su peculiaridad sobre él. He aquí, Izuku descendió y verlo hizo que la chica rockera abriera los ojos con asombro. No hubo ningún cambio notable en su apariencia física, aparte de sus ojos de aspecto espeluznante, pero su cuerpo nunca podría hacer que tanta sombra los cubriera a menos que se hubiera grapado algunas alas en la espalda. Grapado no sería el término correcto. Los había creado con el uso de su hemomancia avanzada. Alas vermellones que parecían palpitar, su apariencia similar a la de un murciélago. Parecían coriáceos, pero la chica amante del rock estaba segura de que el cuero no se veía así. Las alas parecían brotar de sus hombros, dándole al vampiro un aspecto gótico que difícilmente podría ser igualado por nada que hubiera visto en su vida hasta el momento. Vi a algunos miembros de los equipos opuestos acercándose a nuestro perímetro. El combate físico no sería un problema, pero como nuestra prioridad es rescatar al VIP, creo que debemos volar a los cielos. Explicó Izuku, ya en el trabajo. El zarcillo de sombra que le había entregado a Uraraka se espesó y comenzó a arrastrarse lentamente hacia la chica de gravedad. Más materia de sombra se acumuló alrededor de la cintura del vampiro, zarcillos oscuros anudándose en una construcción más fuerte. Kyoka no tuvo tiempo de reaccionar cuando los zarcillos extrañamente fríos al tacto intentaron agarrarla. Ella gritó de sorpresa cuando fue arrastrada hacia el cuerpo del vampiro, su cuerpo girado para que su espalda se encontrara con su torso. Estaba a punto de quejarse con Izuku por el trato rudo cuando las sombras comenzaron a transformarse alrededor de su cuerpo, evitando tocar cualquier lugar inapropiado, pero aún así haciendo que los escalofríos recorrieran su columna. Miró hacia abajo y descubrió que los zarcillos de sombra la habían envuelto casi como un arnés de escalador o un arnés de traje de telaraña. Hirou estaría impresionada si no estuviera avergonzada por la forma en que se apretaron alrededor de su cuerpo. Una pequeña advertencia antes no mataría, ¿sabes? Hirou usó su codo para golpear el torso del vampiro, arrepintiéndose de su decisión inmediatamente cuando el dolor estalló debido a que su codo chocó con el revestimiento de cerámica que cubría su abrigo. Izuku no se molestó en comentar nada. ¿No llevaban todos al menos equipo resistente a cuchillos? Lo haría. Pero, de nuevo, ¿dónde está la diversión en eso? Respondió, asegurándose de que su materia sombra hubiera asegurado de manera segura al pano rockero. Claro, tuvo el ligero efecto secundario de parecer como si le hubiera puesto un extraño traje de esclavitud, pero bueno. No te preocupes por los detalles. El adolescente de cabello verde pudo sentir una mirada fija firmemente en la parte posterior de su cráneo. Miró hacia atrás para ver a Uraraka entrecerrar los ojos hacia él, sosteniendo con fuerza la materia de sombra que él le había dado. Puso los ojos en blanco ante la amenaza de la chica, el zarcillo de oscuridad que ella sostenía se expandió y la envolvió de la misma manera que Hirou. Acurrucó a la niña contra la espalda del vampiro de una manera que no interfiriera con las alas carmesí que brotaban de los hombros de Izuku.
El grupo flotaba ligeramente sobre el suelo, el peso de las chicas sujetaba a Izuku. No es que pronto importara, ya que las alas se oscurecieron casi como si estuvieran teñidas de negro. La sangre que hizo los complementos temporales se endureció, su control de sombra se mezcló con la fuerza vital líquida y reforzó la construcción para volverse aún más fuerte. Las alas ahora se parecían a las alas de un avión o un jet, la extraña mezcla de ciencia ficción y horror mientras un zumbido bajo resonaba desde los bordes lejanos de la construcción de sangre recién construida. Prepárate para despegar. Kyoka, sigue buscando a Aizawa-sensei y no dejes que otros ruidos te distraigan. Uraraka, por favor mantente alerta y observa nuestros alrededores. Esta es una constitución bastante grande, requiere bastante concentración. Izuku dio algunas órdenes, aprovechando una serie de factores peculiares para hacer posible el vuelo. La peculiaridad alas de murciélago que recibió del Noumu fue una excelente adición a su repertorio, pero no era exactamente utilizable tal como estaba. No le podían salir alas coriáceas y, a lo sumo, el factor peculiar le otorgó algunos conocimientos sobre vuelo y planeo adecuado. Básicamente, en sus manos era una peculiaridad bastante obsoleta. O eso sería, si tan solo tuviera ese factor peculiar. Hemomancia avanzada para crear un marco aproximado. Escudo endurecedor de sangre para darle a la construcción una forma verdaderamente sólida. Control de sombras para reforzar y encerrar el líquido, definiendo aún más un marco adecuado capaz de volar. Creación de sangre estable para darle una forma final y verdadera y permitirle no tener que preocuparse por perder sangre en caso de que su enfoque se rompiera. Y finalmente, sangre inflamable y refrigerante para que sirva como combustible de empuje y agente refrigerante. Izuku había logrado crear alas de jet para sí mismo. Los preparativos requirieron mucho tiempo y una increíble concentración. Ni siquiera estaba realmente terminado, ya que el vuelo adecuado solo era viable ahora debido a la falta de control de la gravedad sobre su cuerpo debido a la peculiaridad de Uraraka. La técnica actualmente era un mosaico de ideas y factores peculiares que era un desastre, pero el vampiro estaba contento de haber logrado que todo esto funcionara. Tengo varias preguntas. Gritó Hirou, sus manos sosteniendo firmemente la materia negra que se hacía pasar por un traje de red para ella. Ella no es la única. El grito de Uraraka también llegó a oídos del vampiro, pero parecía que había decidido ignorar sus quejas. Una orden sobre su sangre y el ruido sordo que se emitía desde el borde de sus alas crecieron hasta convertirse en un sonido rugiente, el calor deformaba el aire alrededor de las alas. Pero lo más importante es que impulsó a Izuku y su grupo por los aires. La visión del grupo elevándose en el aire fue impresionante, los estudiantes que observaban el ejercicio desde una sala encontraron sus mandíbulas golpeando el suelo. Esto es tan injusto. ¿Es eso posible? ¿Qué no puede hacer este tipo? Maldita sanguijuela. Al tener una ventaja aérea y los medios para rastrear por sonido, casi instantáneamente convirtió al grupo en candidato para el ganador de la ronda. Mientras Izuku tomaba vuelo, una cabeza flotante lo miraba con los ojos muy abiertos. Eso es una tontería. Exclamó Setsuna Tokage, segura de que su cuerpo estaba mostrando todas sus emociones sin necesidad de su cabeza. ¿Cómo diablos una peculiaridad podía otorgarle a alguien tanto poder? La niña no podía entender la idea. Tan pronto como a su grupo se le permitió moverse, se dividió en varias partes para cubrir un rango más amplio y facilitar la búsqueda de su grupo. Monoma se quedó atrás con el pelirrojo del 1A, Tokage casi seguro de que el vicepresidente rubio estaba a punto de soltar una de sus habituales peroratas sobre su clase hermana. La peli verde notó que Monoma estaba más tranquilo que de costumbre, sus manos temblaban un poco antes de comenzar el ejercicio. Ella lo atribuyó al nerviosismo. Ella misma estaba bastante nerviosa. Sería la primera vez que las dos clases heroicas hicieran una clase conjunta, pero la segunda clase ya probó las habilidades de la primera clase durante el festival escolar. El amargo sabor de la derrota a manos de su clase hermana sirvió para que el 1B despreciara a entrenar duro, las llamas de la rivalidad avivadas aún más por Black King Sensei y Monoma. Era mezquino dejarse llevar por esos sentimientos, pero la mayoría de los adolescentes no pudieron evitarlo. No había pasado mucho tiempo desde el comienzo del año, sin embargo, había estado constantemente bajo los reflectores, recibiendo elogios y atención que normalmente deberían haberse dividido en partes iguales para todos los primeros años.
A Setsuna realmente no le importaba mucho la rivalidad, pero incluso ella se sentía algo molesta por el trato claramente preferencial que había estado ocurriendo. Bueno, tal vez había olvidado que la UA se basaba en la meritocracia y que si la gente recibía atención, generalmente era porque la merecía. Juró en su corazón dejar de escuchar las tonterías que Monoma seguía dándoles. Tokage tiró de su poder, sintiendo su cabeza flotante regresar a su cuerpo. La cabeza se volvió a unir a su cuello y la niña descubrió que Monoma estaba constantemente sosteniendo la mano del pelirrojo. Ella frunció el ceño. ¿Desde cuando Neito Monoma era capaz de actuar civilizadamente fuera de sus planes o trucos? Incluso al chico de le pareció extraño, sus ojos la miraban y pedían ayuda en silencio. Ella solo pudo devolverle la mirada con una expresión confusa. Monoma notó su presencia y corrió a su lado, desencadenando inmediatamente los efectos del Kir del pelirrojo y endureciendo sus brazos. ¿Entonces, lograste encontrar al Bippo a los otros equipos? Su voz tembló un poco, ante la creciente sospecha de Tokage de que algo andaba mal. Ella superó la extraña sensación que comenzó a surgir en su pecho y le hizo un gesto con la cabeza. No vi a Aizawa-sensei cerca, así que tendremos que hacer otro barrido más tarde. Sin embargo, lo que vi no es una broma. Ella exclamó, con una sonrisa amarga presente. Setsuna explicó a su grupo lo que había visto, la tensión se acumuló extrañamente entre ellos a medida que crecía el sentimiento desconocido que había sentido antes. Las manos de Monoma temblaron aún más, el rubio giró su cabeza hacia Kirishima y entrecerró su mirada con ojos penetrantes. El endurecido adolescente sacudió la cabeza rápidamente negando cualquier conocimiento del asunto. Ya había compartido la poca información que tenía sobre Midoriya, e incluso si hablar así a sus espaldas parecía algo poco masculino, Eijiro también quería ganar. ¿Cómo se suponía que iba a saber que a Izuku le podían crecer alas de jet? Monoma gruñó de frustración, su puño se estrelló contra la pared del callejón en el que se encontraban, los ladrillos crujieron formando una red alrededor de su mano. Fue así como Setsuna lo llamó. Está bien, ya basta. ¿Qué te está pasando, Monoma? Estás actuando muy raro y esas cosas desde el comienzo del partido. ¿Qué pasa? Fue en ese momento que Kirishima notó algo sobre su actual compañero de equipo. Estaba sudando mucho y sus labios chasqueaban constantemente, casi como si tuviera mucha sed o deshidratación. Lo que realmente llamó la atención del pelirrojo ahora fueron las garras afiladas que estaban en las manos de Monoma, los dientes caninos en su boca luciendo más afilados que nunca. Le recordó a Kirishima el primer ejercicio de entrenamiento que tuvo que hacer contra Izuku. Amigo, ¿copiaste la peculiaridad de Izuku? Y Monoma levantó la cabeza para hacer coincidir su mirada con la del pelirrojo, un ligero tinte de luz carmesí brilló en las pupilas del adolescente. Itsuka Kendo fue considerada la hermana mayor de B desde el principio. Ella fue quien habló con todos sus compañeros de clase el primer día, rompiendo el hielo y permitiendo que el grupo de adolescentes desconocidos comenzaran a hablar entre ellos. Su temperamento y sentido común eran generalmente los mejores de su clase, al igual que sus habilidades de combate y CQC. Era lo que le había permitido controlar a sus compañeros más agresivos durante sus entrenamientos y combates de sparring. Sumado a su poca tolerancia hacia cualquier tipo de acoso o comportamiento de no menospreciar a los demás, ninguna otra opción era elegible para ser presidenta de la clase. Fue lo que le valió el apodo de hermana mayor o anego, como a veces a Setsuna le gustaba burlarse de ella. Ella era la chica a quien acudir cuando se trataba de asuntos relacionados con el 1B. Al pasar tiempo con sus compañeros de clase como lo había hecho, Kendo parecía saber casi instintivamente cuando uno de sus amigos se había metido en problemas. Ese tipo de sentimiento problemático ahora resonaba con toda su fuerza en su corazón, distrayendo un poco a la chica. Sus compañeros para este ejercicio, Iida Tenya y Tsunotori Pongi estaban haciendo su parte, solo Kendo parecía estar fuera del circuito. El velocista estaba haciendo barridos de búsqueda periódicos, Pongi también hacía todo lo posible para ayudar en la búsqueda, Kendo intentaba ayudar en la búsqueda, pero fallaba debido a sus sentimientos. Había algo. Un extraño burbujeo que se instaló en su estómago y la inquietó. Itsuka-chan. ¿Estás bien? La japonesa quebrada sacó a la artista marcial de sus cavilaciones, la chica de cabello naranja se giró para mirar a la rubia americana.
Por suerte para ellos, Ida estaba actualmente haciendo su ronda de búsquedas y no estaría aquí para corregir demasiado a la chica, y ya lo había hecho varias veces. Sí, Pombi. Estoy un poco fuera de lugar. Respondió Kendo, sus ojos vagando alrededor tratando de captar algo que le indicara por qué sentía un temor tan extraño. Teniendo su ventaja aérea sobre sus oponentes y teniendo a Hiro actuando como un dispositivo de escucha, el grupo de Izuku logró localizar rápidamente a Izawa-sensei. El profesional simplemente estaba holgazaneando encima de una torre de agua, esperando al grupo que lo localizara. Izuku dejó de alimentar los propulsores de sus alas, comenzando lentamente a descender desde su altitud actual. Por primera vez en bastante tiempo, Izuku había sentido que una verdadera fatiga corporal lo golpeaba. No estaba seguro si era el uso de una multitud de factores peculiares como este o tal vez era la cantidad de sangre que se encontraba actualmente fuera de su cuerpo, así como la cantidad utilizada como combustible de empuje. De cualquier forma, esta vez prefirió pecar de cauteloso y quedarse en el terreno antes de actuar. Su descenso no fue fácil, Izuku todavía trabajaba duro para reprimir los gruñidos y gruñidos que amenazaban con salir de su boca debido a su bestia interior. Su lado salvaje seguía susurrando sobre dominio y violencia, deseando establecerse ya en la cima de la cadena alimentaria aquí. El vampiro no quería saber nada de eso, manteniendo los susurros encerrados en la jaula del pensamiento racional. Cuando sus pies tocaron el concreto, la materia oscura que sostenía a las niñas retrocedió hacia el Lemomante, liberando a las dos mujeres de su agarre. Uraraka liberó el efecto de su don sobre él, haciendo que el vampiro sintiera todo el peso de sus alas a reacción. Ordenó a las sólidas alas del Jet que se licuaran, la creación lentamente comenzó a ser absorbida nuevamente por su cuerpo. Luego, Izuku tuvo que hacer uso inmediato de su tiempo de reacción y atrapar los dos gatos que se precipitaron hacia su garganta esta vez. Los atrapó con una mano, mirando al roquero con una mirada inquisitiva. No me mires como si yo fuera el irrazonable aquí. ¿De dónde sigues sacando estas ideas raras? Alas de Jet. ¿Qué más? ¿Me vas a decir que puede ser el papel de un dragón y respirar fuego? ¿Convertirte en un fénix? Kyoka se quejó en voz alta, con un tono petulante teñido en su voz. Ahora podía simplemente terminar el ejercicio y todo, evitando responder a sus preguntas y ocuparse con una taza de café. También podría hacer eso y tomar nota de las ideas que Hiro acababa de darle. Estaba a punto de intentar una broma, para ver si podía limpiar el ambiente y terminar ya esta sesión de entrenamiento, pero la bestia interior rascó los barrotes de su jaula mental, esta vez el lado salvaje del vampiro no jugó ningún papel. Juegos. Ese farsante finalmente ha utilizado nuestro poder. Lo mejor será que lo persigamos ahora y le mostremos su lugar, antes de que pueda convertirse en una molestia para los demás. Odiaría verlo dañar a uno de nuestros socios ahorradores o a una pareja potencial. El adolescente no pudo evitar estar de acuerdo con sus instintos. Un gruñido salió ahora de su garganta, lo suficiente como para que incluso Eraserea debería haberlo escuchado. Completa el entrenamiento, creo que algo está pasando. Dio la excusa más rápida que pudo inventar en la parte superior de su cabeza, girándose para dirigirse hacia donde podía sentir la pálida imitación del ancestro verdadero que Neito había hecho. Honestamente, Izuku no estaba del todo en esta repentina búsqueda de la bondad de su corazón. Desde que Monoma había copiado su peculiaridad, el vampiro había sentido una animosidad más fuerte que nunca hacia el adolescente rubio de la clase 1B. Kendo tendría que perdonarlo, pero Izuku tendría que ser un poco duro con el niño, de lo contrario este problema nunca se resolvería por sí solo. Uraraka y Kyoka encontraron extraño su repentino cambio de tono, pero antes de que pudieran hacer más preguntas, Izuku desapareció de su vista, sin duda un uso de esa técnica Blink que podía emplear. Las chicas decidieron asegurar el área y darle el punto a su equipo, dejando que Izuku continuara su persecución. El adolescente se movió como el viento, corriendo hacia la parte este del campo de entrenamiento para encontrar a Monoma. Su peculiaridad era sentir la imitación del truco de salón, dándole al vampiro una dirección a seguir mientras Izuku saltaba por los tejados. Los sentidos del Lemomante empezaron a concentrarse en el repentino olor a sangre, un líquido vital del que no era consciente. El olor de la persona le resultaba familiar, pero no había probado la sangre de esa persona. Se detuvo en uno de los muchos tejados, acumulando fuerza en sus piernas para un salto con toda su potencia. El suelo crujió bajo sus pies cuando Izuku saltó una gran distancia, su abrigo ondeando al viento.
Un rugido llamó su atención, el vampiro finalmente trianguló una ubicación para señalar. Dejó que su cuerpo cayera libremente hasta que estuvo cerca del callejón donde escuchó el rugido, expandiendo su materia de sombra para agarrarse a las paredes y desacelerar su impulso hasta que se detuvo a unos metros en el aire, aferrándose debido a los zarcillos de sombra que se clavaban en el suelo. Paredes. Lo bajaron al suelo, esquivando un trozo de conexión de tubería grande que le habían lanzado. Los ojos de Izuku escanearon su entorno y encontraron a Kirishima protegiendo a su compañero, quien había caído sobre su trasero y parecía estar en shock. Podía entender por qué. Monoma parecía demasiado salvaje. Sus manos lucían espantosas garras, las venas visibles en sus manos y rostro abultadas mientras bombeaban sangre con gran presión. Sus pupilas de color azul opaco se habían convertido en venas rojas en forma de hendiduras que se extendían por todo el orbe y le daban al adolescente una apariencia temible. A eso se sumó también la intención asesina que el rubio tenía a su alrededor. Izuku estaba bastante decepcionado por la intención asesina, ya que había sentido la de Stein y Gesot, la de Monoma se sintió como una suave brisa acariciando su piel. Kirishima también había sentido la verdadera intención asesina de los villanos, por lo que estaba bien con esto. La chica que se escondía detrás de él, sin embargo, parecía nunca haber sentido algo así. Izuku no pudo juzgarla por eso y decidió mantener sus ojos en el pseudo vampiro frente a él. Se sentía fuera de lugar llamar a Neito incluso un pseudo vampiro, ya que la imitación era menor que eso. Aún así, ser imitado así todavía enojaba a Izuku. Cálmate, Monoma-san. Si tengo tu don correcto, el efecto desaparecerá pronto. Siéntete quieto por ahora. Izuku intentó razonar con el otro adolescente, sus ojos también capturaron la vista del traje rasgado de Kirishima. Parecía que el pelirrojo había protegido a la chica de cabello verde, su cuerpo duro y su peculiaridad de Arden eran perfectas para el trabajo. Ah, el chico maravilla del 1A. Esperaba conocerte pronto. La voz de Monoma estaba distorsionada, sus ojos miraban fijamente el cuerpo de Izuku. El rubio se encorvó, todo su cuerpo temblaba casi como si sufriera los síntomas de una terrible retirada. Esta terrible sed no parará, ¿sabes? La saciaré con tu sangre. El rubio se abalanzó sobre el peliverde, cortando con sus garras para destrozar al hemomante. El vampiro esquivó los torpes cortes fácilmente, indicando a Kirishima y Setsuna, a quienes el vampiro acaba de reconocer, que huyeran y avisaran a los maestros de la situación. La pelirroja gritó un recibido. Y sacó a Tokage de la escena. Izuku saltó sobre un doble corte de Neito y bloqueó su salida del callejón. Si el vampiro tenía razón acerca de la copia de True Ancestor, no sería un espectáculo agradable si la rubia estuviera expuesta al sol. Izuku mordió el interior de la mejilla, preguntándose cómo lidiaría con el rubio. Tenía algunas opciones disponibles y no deseaba brutalizar demasiado al adolescente. Animosidad contra él y su descarada copia de True Ancestor, Izuku no tenía una razón para pelear contra Monoma. Y luego, Itsuka no estará aquí para protegerte, chico maravilla. Incluso ignoró mi opinión para seguir las palabras de un tonto inferior como tú. Te destruiré. Gritó Monoma, acercándose con manos de cuchillo para probablemente atravesar al vampiro. Veo. Bien. La sangre endurecida cubrió el borde de la espada de Izuku, haciendo que la espada tanto de Myoutege pareciera un bate de béisbol. Ninpou Isatsu. Shutsugen Kira, Shinobi Ars Ultimate Move. Aparición asesina. Las palabras salieron de la boca de Izuku, su mano derecha moviendo su arma en un arco ascendente. Monoma nunca vio el camión que lo atropelló. Podía sentir una sensación palpitante y sorda justo debajo de su mandíbula. El joven rubio pensó que estaba alucinando. Solo una alucinación podría ser la respuesta a su visión al revés, los tejados y los edificios industriales extrañamente alejándose del adolescente. El sol iluminó a Neito, el niño se alejó de la luz y usó sus manos para proteger sus ojos de los rayos del sol. La extraña sensación debajo de su barbilla también se hizo presente en sus manos, el adolescente que copiaba sus peculiaridades abrió los ojos para ver cómo sus extremidades se enrojecían y le crecían forúnculos similares a si el niño le hubiera arrojado agua hirviendo. Gritaba de dolor, pero su mandíbula no podía seguir adelante, considerando que el golpe que había recibido de Izuku le había partido la mandíbula. Incluso bajo el ahora insoportable dolor de su piel ardiendo bajo la luz del sol, sus sentidos detectaron al vampiro que de repente había aparecido junto a él.
Ambos estaban en caída libre, Monoma todavía se preguntaba a qué altura lo había lanzado el ataque. Sus orbes azules apagados capturaron cada detalle del rostro de Izuku, los ojos del Emomante lucían su color carmesí dentro de un abismo negro. El mundo de Monoma fue engullido por un abismo de luz carmesí, el dolor de su piel quemada olvidado bajo la influencia de las poderosas palabras de Izuku. Lo último que el chico rubio podía recordar eran las rendijas carmesí que lo miraban fijamente y el abrazo extrañamente frío de algo que lo envolvió y detuvo el dolor. Eso podría haber ido mejor, murmuró Izuku para sí mismo, trayendo consigo a Monoma envuelta casi como un burrito. Control de sombras cubrió al adolescente y lo protegió de los efectos del sol. Izuku confirmó su teoría de que Monoma había copiado a True Ancestor tanto con sus ventajas como con sus deméritos. El poder mejorado y los sentidos salvajes eran buenos y todo, pero brindar bajo la luz del sol no era algo exactamente agradable, como Izuku estaba seguro de que el rubio descubrió. Calmó los rugidos dentro de su mente, rechinando los dientes dentro de la boca para entretenerse. El vampiro trajo consigo su burrito envuelto apresuradamente mientras corría de regreso con su maestro, asegurándose de mantener al adolescente copiador fuera del alcance de su antiguo enemigo mortal. No le tomó mucho más tiempo al adolescente de cabello verde llegar a su maestro, su equipo junto con el hombre, quien parecía menos que satisfecho con el vampiro. ¿Tengo una explicación? Pensó en una respuesta al hombre privado de sueño, y el profesional respiró hondo antes de suspirar. Continúa entonces, mi gorilla. Explícalo. Izuku no esperaba que el héroe profesional le permitiera este respiro. Monoma copió mi peculiaridad. No es algo que sea fácilmente controlable o que alguien pueda dominar en poco tiempo. Izuku mantuvo su respuesta breve y comprensible. Parecía que su respuesta logró el efecto que quería. El profesional cerró los ojos y sacó su teléfono. ¿Cómo está el niño? Aizawa gruñó una pregunta, abriendo los ojos para mirar la masa de materia oscura detrás de Izuku. Izuku se encogió de hombros. Estoy seguro de que está bien. Lo he puesto a dormir y Nidon otorga un factor de curación, por lo que debería estar bien. El maestro se preguntó por qué el vampiro de pelo verde era tan indiferente ante la situación, pero considerando que había derribado a su compañero de clase, Eraserea decidió seguir la corriente por ahora. Bueno gente, ese fue el capítulo número 23, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado. Si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo el fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.